desculpa, gente, estava falando sozinha. Discúlpenme, estaba hablando Se vocês me sola. permitirem, bom, primeiro, obrigada, Verônica. Primero, Para mim muchas é um gracias, prazer estar aqui nesse Verónica. curso Para mí es un novamente. Eu acho que placer poder estar en este dividir essa curso apresentação, essa nuevamente. fala Quiero com compartir Sara esta e Cris, que são presentación pessoas con muito Sara queridas, eu acho que de uma jornada y já Cris, grande aí, voy a não dividirla só no con comércio ella. Son exterior, personas muy mas na queridas defesa para da mí, no equidade de solo en el gênero, área de né, comercio nas exterior, nossas sino frentes en de la trabalho. equidad de Então, eu acho que é género, uma que son grata nuestros frentes de satisfação trabajo. estar Nosotras aqui com trabajamos vocês. juntas. Se me Es una gran permitirem, eu vou satisfacción compartilhar estar a aquí minha con tela para que a ustedes. gente possa Les voy a começar mostrar mi nessa primeira pantalla para etapa poder empezar en esta do primera nosso etapa bate-papo aqui de, sobre de nuestra comércio conversación exterior e gênero, sobre tratando um comercio caso exterior y mais género. específico do Les Brasil. traigo un Deixa eu caso más só. específico que es el de Brasil. Pera, a minha tela não está. Acho que agora sim. Me digam, por favor, se vocês já ¿Están enxergam em tela viendo mi cheia de modo pantalla? Por apresentação. favor, ¿me lo pueden Sí, Sim? decir? perfecto. Sí, sí. Obrigada, gente. Muchas Então, eu gracias. vou tomar a liberdade Entonces, aqui de começar me voy a tomar retomando la um conceito libertad que eu trouxe de na minha retomar primeira un fala na concepto que terça-feira, presenté en que eu mi acho que é super primera importante quando charla, a que gente creo que es muy analisa importante cuando questões de inclusão analizamos como um todo, né? cuestiones de Aqui no nosso inclusión caso a gente como un está falando todo. de gênero, mas eu acho En que ela nuestro vale caso para estamos todas as hablando de frentes, género, pero que creo que tratam esto da abarca todos inserção los de frentes grupos y trata de la minorizados, inserción tanto de em comércio grupos exterior como em outras minoritarios, agendas. no solo en A comercio primeira exterior, delas, sino también en eu otros acho sectores. que é isso, né? É o Lo conceito de primero es esto, el igualdade concepto de versus igualdad equidade. versus E equidad. igualdade, de novo, é quando você Igualdad dá es a mesma cuando ferramenta para que todos uno possam otorga la participar misma de uma herramienta para que ação todos ou puedan ocupar um participar en una espaço. acción o Isso não ocupar un significa espacio. que Esto no uma ferramenta significa que una única, herramienta ela é única o melhor vaya a ser caminho, vamos el mejor colocar assim, camino para que você consiga incluir para todas essas lograr pessoas no incluir a processo. todas las A personas gente en un tem que lembrar proceso. que Tenemos que pessoas são recordar diferentes, elas têm que las personas son necessidades diferentes, distintas, tienen históricos necesidades diferentes, diferentes, de historias lugares diferentes, diferentes, e para isso a gente circunstancias precisa diferentes, y para eso conseguir necesitamos adaptar um pouco os nossos adaptar instrumentos, os nuestros nossos mecanismos, instrumentos, para que nuestros elas de fato mecanismos, possam participar. Eu para tenho que puedan uma participar querida de amiga minha hecho. que ela fala que Una querida amiga equidade e mía igualdade é dice quando que você convida igualdad amigos es de cuando diferentes uno tipos para invita uma amigos de festa. diferentes tipos a una Equidade é quando fiesta. você toca a Equidad música que eles es gostam e você cuando uno convida pone todos la eles para música que dançar. a ellos les Então é gusta isso, é y los você invitas gerar a essa ideia de bailar. participação que é Entonces, tão generar esta idea importante. de E participación es aqui, muy importante. mergulhando nesse panorama mais Aquí, atual do observando Brasil, este eu panorama quero actual de destacar alguns Brasil, dados quiero desse destacar estudo que foi algunos muito datos de este pioneiro, estudio feito que fue pela equipe do pionero, Ministério do realizado por el Desenvolvimento, equipo del que trouxe Ministerio pela de primeira Desarrollo vez um y olhar de presentó fato por primera para a vez una participação das mirada para mulheres no comércio hacia la exterior. participación de las Eu mujeres en el reforço comercio essa exterior. iniciativa porque eu acho Fue un que esfuerzo ela não esta só precisa ser iniciativa porque continuada, e eu no tenho solo certeza que debe o Ministério fará proseguirse isso, con mas eu ella, acho que ela precisa ser sino que replicada. debería Replicada em ser outros replicada países, también en otros replicada em todos países, os estudos que replicada nós en façamos todos sobre los comércio estudios que exterior, hagamos e sobre que ela comercio traga no exterior futuro novas ferramentas, y que que a en el gente futuro consiga trazer otorgue nuevas novas herramientas, que informações, podamos informações não só regionais, mas ofrecer que a gente nuevas possa trazer informaciones, no solo de outros regionales, grupos sino también minorizados, que a gente de possa otros grupos se aprofundar um pouco minorizados o mais nos minoritarios, diferentes a tipos de mulheres que profundizar en los compõem esse diferentes comércio tipos de exterior, mujeres né? Eu que falava integran isso na este minha comercio primeira exterior. apresentação. Yo hablaba de esto en mi Mulheres é um primera conjunto muito presentación. amplo, Mujeres né? es Nós un somos conjunto mulheres muy diferentes, com amplio. histórias Somos mujeres diferentes, com diferentes, con historias caminhos diferentes, con traçados diferentes, caminos com trazados objetivos diferentes, e diferentes o entender con isso também objetivos nos ajuda diferentes. a Hay que trazer comprender esto ferramentas para que nos va a ayudar proporcionar uma equidade dessas a mulheres no ofrecer comércio exterior. herramientas E aí, se vocês me también permitem, eu para vou trazer todas. alguns dados para Les conversar voy a com mostrar vocês algunos sobre datos desafios e oportunidades. Sei que minha sobre colega Sara vai desafíos y falar muito mais de oportunidades. desafios e Voy a oportunidades para hablar vocês, mas eu acho sobre que eu vou esto fazendo esses contrapontos para que a y gente voy a possa conversar. contraponer esta O primeiro información deles, para poder que eu acho que é um conversar. dado muito El interessante que primer esse estudo dato que creo que traz, es muy é que no interesante Brasil, pelo es menos, que en as Brasil, por lo empresas que menos, atuam las no comércio empresas exterior, elas que actúan pagam en el melhores comercio salários. exterior Então, pagan isso é mejores um fator muito salarios. Este es un interessante, factor né? Só que muy quando a gente olha para a interesante. participação Pero cuando feminina observamos nessas la empresas, participación a femenina gente en vê estas que essa empresas, participação ainda é vemos que esta inferior a participación todavía es 40%. inferior al Então, acho que um 40%. desafio Entonces, que fica creo que posto un aqui com base nesse desafío dado que se é tentar plantea entender, basado en né, este dato mapear es quais são as entender, barreiras de mapear acesso para que um cuáles número son maior de mulheres possa las participar dessas posibilidades empresas, de acceso né? para Nós que sabemos, más por mujeres exemplo, puedan já com participar vários de esto. projetos que Sabemos fizemos,
que as por mulheres varios elas têm proyectos que ya uma, realizamos, que las mujeres digamos, uma tienen falta de conhecimento ou una talvez falta de uma inabilidade conocimiento, para o tal vez una desenvolvimento de inhabilidad idiomas para no el momento, né. desarrollo de Então, idiomas. temos um conjunto de mulheres que Tenemos un fala conjunto de uma mujeres que segunda habla língua numa una menor segunda proporção do lengua que os en menor homens. Será que é proporción que isso los que hombres. afeta a entrada delas ¿Esto nessas afectará su empresas que entrada en estas fazem comércio empresas exterior? Será que que não, que são trabajan en outras comercio barreiras exterior? técnicas ou No de sé, soft no. skills? Acho Habrá que é otras barreras fundamental que agora a técnicas. gente Yo consiga creo que es mapear essas fundamental que barreiras podamos e, com mapear base estas nessas barreras barreiras, eu acho que fazer um y trabalho basados en ellas, ainda maior, porque eu hacer acho un que ele já é trabajo más feito, grande Sara vai comentar todavía. isso, né, acho que Cris Sara também, va a hablar CNI, a sobre esto, PET este já trabajo ya trabalham nessa frente, existe, ¿no? que é como que a gente investe em programas de ¿Cómo invertimos capacitação e en programas de sensibilização capacitación y para essas mulheres sensibilización e para como estas que a gente mujeres? mostra ¿Y para cómo esses homens que são mostramos a proprietários los dessas hombres que son empresas que atuam no propietarios de comércio estas exterior empresas que os actúan en benefícios comercio da exterior adoção de los estratégias beneficios de de la adopción ESG, de para que estrategias eles também de se ESG sensibilizem, para que entendam ellos también como se que as sensibilicen y empresas podem se entiendan cómo beneficiar las de uma empresas pueden participação maior beneficiarse de de una mulheres, participación mayor de las tanto em termos de mujeres, tanto en desenvolvimento, mas términos de também em desarrollo posicionamento y también internacional. en posicionamiento Aqui eu internacional. trago os tipos de Aquí les produto, que eu muestro acho que los esse tipos. foi muito interessante essa visão que o Es estudo muy apresentou, interesante né, esta que visión. as empresas que têm uma Las menor empresas que presença de tienen una menor commodities, vamos presencia colocar de assim, na sua commodities pauta de exportação, en elas su apresentam uma agenda de maior exportación, participação de presentan mulheres una na mayor força de trabalho. participación O de que que isso mujeres quer en la dizer? fuerza de Que trabajo. quando ¿Qué eu quiere saio do decir campo das esto? commodities Que no cuando Brasil, salimos del e, campo por de las favor, não é commodities en nenhuma Brasil, crítica, y as por favor, commodities esta são no es una extremamente crítica a las importantes para a commodities, exportação son muy brasileira, importantes mas para la quando eu exportación entro brasileña, numa pero cuando pauta de maior valor agregado entramos dos en produtos, eu una consigo actividad ter de uma mayor maior valor participação agregado de los feminina. productos, tengo Isso é mayor muito participación interessante femenina. de se Esto es muy analisar, né, como interesante de, a mão de de obra das mulheres está analizarse, muito cómo la voltada mano para de obra de las produtos que mujeres são mais está muy complexos, vamos dedicada a colocar assim, productos más né. Então, complejos, por como decirlo que a gente así. consegue inserir Entonces, ¿cómo mais podemos mulheres nas insertar principais más atividades de mujeres en estas exportação do principales Brasil? Eu acho que actividades aqui de fica uma exportación de reflexão, Brasil? porque por Aquí mais que cabe una haja essa reflexión, participação porque feminina por más que em haya participación setores, vamos femenina colocar en assim, que trabalham sectores com que produtos trabaja con que não são productos commodities, as que no sean commodities commodities, las representam uma commodities uma representan expressiva parcela una da exportação expresiva brasileira. porción de la Então, como é que a exportación gente pode brasileña. Entonces, também ¿cómo fazer com que podemos mulheres también hacer ocupem que las mais esses mujeres espaços, ocupen né? estos espacios en Eu, mayor eu tive o prazer medida? de trabalhar num Tuve el projeto placer de do Reino trabajar en Unido un que proyecto também del Reino olhou um Unido pouco para y también cooperativas observé las extrativistas no cooperativas Brasil, e é extractivistas en super Brasil. interessante Y olhar es que quando muy você entra interesante em muitas dessas observar en cooperativas estas extrativistas, cooperativas você extractivistas. consegue acessar Es grupos posible tener minorizados, não só acceso a mulheres, grupos porque muitas minorizados, no solo a cooperativas hoje no mujeres, Brasil porque muchas são mujeres en formadas Brasil hoy numa grande están maioria ou de formadas forma en su gran expressiva por mayoría o mulheres, de mas manera você expresiva consegue por também mujeres, pero también se atrair ou puede atraer impactar positivamente grupos que são marginalizados, como por positivamente a exemplo, grupos marginales o quilombolas. A gente sabe que na marginalizados, por região central ejemplo, do Brasil quilombolas a de gente la acaba región tendo central de uma Brasil. produção Hay extrativista una grande de producción baru, extractivista então grande essa é uma de, oportunidade y também, esta você es una consegue atingir grupos oportunidad quilombolas. Para quem não para sabe, quilombolas são descendentes de llegar a estas gentes. Los quilombolas escravos no son Brasil, que descendientes de formam esclavos en comunidades, então Brasil. essa é uma possibilidade. Você Esta es consegue, por una exemplo, ao trabalhar posibilidad. na Se cadeia da puede, por castanha do ejemplo, Pará, no al norte do trabajar Brasil, con la você castaña consegue de acessar Pará en el grupos norte de indígenas, Brasil, se grupos de puede mulheres. tener Então, acceso a grupos indígenas, entender de um pouco mujeres. melhor como Entonces, que a gente entender un pode poco mejor fortalecer a cómo se participação puede feminina fortalecer la também na área participación de femenina commodities también en no el área de Brasil é muito commodities en importante, Brasil. porque ela Es muy representa uma importante parcela muito porque representa significativa da una nossa porción exportação e ela é significativa de muito nuestra importante para exportación. nós. Y es muy importante Um para dado também nosotros. muito curioso Un do dato estudo muy é que curioso o del destino estudio dos es que produtos el destino importa, de los né. Eu achei isso productos, super interessante, que quando você que esto olha, es né, muy o aumento interesante, de exportações para el países de aumento de las maior renda, então exportaciones quando a eu estou países falando de de mayores países que ingresos, possuem estoy uma maior hablando renda de per capita, países eu tenho de uma mayor maior ingreso participação de per cápita, mulheres no hay total mayor de participación empregos de dessas mujeres en el total empresas. de los Então eu empleos acho que de aqui estos ficam países algumas o oportunidades empresas. para a gente olhar conjuntamente Estas também. son algunas Como que você oportunidades consegue para que miremos investir nos juntos cómo diferenciais se puede invertir competitivos en los do diferenciales ESG nesses competitivos de mercados? ESG Esse en estos projeto, voltando mercados. de novo, que eu Este estava falando das proyecto del que cooperativas, les né? Eu sei que hablaba, aqui a ¿no? El gente de não las necessariamente está falando cooperativas. delas, mas a gente Sara começa a también va a ver hablar de como esto. ainda falta para o empreendedor Comenzamos a ver cómo brasileiro uma todavía visão falta de en como Brasil gerar una
visión de cómo diferenciais generar nos seus produtos por diferenciales meio de um en sus storytelling productos por atrelado a medio de un questões de storytelling sustentabilidade.
de inclusão de grupos unido a minorizados. la Hoje nós sustentabilidad de sabemos que grupos países com maior minorizados. renda per Hoy capita, sabemos que eles pues, los países tendem a con pagar mayor mais por ingresos per esses cápita produtos e eles inclusive buscam esses tienden a produtos pagar más muito por estos mais do que no productos y los Brasil, buscan inclusive, mucho más como que en uma Brasil, forma de inclusive, diferenciação dos como consumidores. forma de Então poder diferenciación. explorar isso, e é explorar Entonces, Para obviamente poder poder nesse explorar. entonces, sentido, capacitando para as poder empresas e explotar mostrando para eso, elas como que elas tenemos que podem destacar mostrarles isso no cómo mercado pueden internacional, nesses destacar, mercados hacer onde a renda ver per esto en capita el é mercado maior, é uma internacional, forma donde não só de ganan más. impulsionar os produtos Y es brasileiros, una mas ao manera mesmo solamente tempo de de conseguir impulsar los productos, sino también posicionamento muito melhor de para eles e alcanzar até un um mejor valor melhor por esses posicionamiento produtos, y né? un mejor valor Quando de eu sus falo aqui, productos. e eu acho que Cris é muito mais Yo creo que e muito Chris, mais especialista nisso do que eu, mas trabalhar em que es un acordos especialista en comerciais, este tema más sejam que eles yo, pero cuando hablamos bilaterais de ou acuerdos multilaterais, que comerciales, sean beneficiem as exportações dessas bilaterales, empresas e dos seus multilaterales, que setores, é uma benefician questão las também muito exportaciones de las importante, empresas, que já é vemos que es una trabalhada cuestión pelo muy Brasil. Eu acho que o importante INDIC y esto ya lo tem está feito uma trabajando jornada Brasil brilhante em tentar y trazer isso mais para a pauta se dos trata acordos bilaterais e de que multilaterais, esto mas também aparezca pode en ser, los né, tratados bilaterales y impulsionado ou ampliado. multilaterales y se trata Um de fato que eu acho que a impulsar. gente precisa olhar é que a Nosotros tenemos participação que ver que la feminina, participación ela é femenina maior em empresas es pequenas. Então, quando eu mayor estou falando ali de en micro e empresas pequenos pequeñas, empreendedores, a en gente acaba tendo uma microempresas, participação maior porque feminina tienen una do que participación em ahí empresas mayor maiores, vamos que colocar en las assim, né? Que aí eu estou empresas, en las falando grandes já de empresas. médio barra grande porte. E o curioso é que Y lo que os resulta setores de curioso menor es que participação hay feminina sectores de menor têm, em média, participación maior atuação femenina, no comércio tienen un exterior. Então, o que promedio significa, assim? mayor en el comercio Olhar exterior. ¿Qué que a gente significa tem esto? essa curva que Tenemos esta quanto curva, menos a participação feminina, cuanto quanto menor, menor perdão, a es participação cuanto feminina, menor mais dice que es la próximo participación da relação com o femenina, comércio exterior estão essas está empresas. Então, más a cerca al gente comercio nota, e eu exterior. acho que os outros dados também reforçam Y yo isso, creo que que los datos que ustedes as pueden ver en la mulheres ainda pantalla lo têm uma refuerzan. Las dificuldade muito mujeres grande tienen una de dificultad muy grande para estarem estar presentes em presentes empresas que atuam en no las comércio empresas que internacional, seja actúan na en el parte de comercio importação internacional, ou ya sea exportação, en el dado área de pelo importación o setor, de dado exportación, pelo dado porte por da el empresa, sector né? o por el tamaño de la empresa. Quando a gente fala de liderança, Cuando e aí eu estou hablamos de saindo um pouco da liderazgo, sé que participação da estoy saliendo mulher un poco como del mão de porcentaje de obra, las mujeres tá, para como essas mano de empresas, obra e eu estou olhando mais a questão y da en cambio liderança, né? estoy Empresas que são considerando el lideradas liderazgo, por o sea, mulheres. E empresas que aí a son gente tem lideradas uma por questão mujeres. Y aquí que tenemos são uma relação de comércio una exterior e o relación de tamanho comercio das exterior y empresas, el né? tamaño de la Então, empresa. Hay una relación uma entre coisa que estos foi dos. Y observado una cosa que pelo se estudo, que observó é super en el interessante estudio, também, que eu es acho muy de reforço que interesante vale ser ampliado, y inclusive vale la ser pena usado como modelo ampliarlo, para outros países, y é que también utilizado en as, otros as, países, ah, cruzado con otros as países, mulheres, vamos colocar es assim, que elas las estão em mujeres, vamos a empresas decirlo así, menores, né? Então, están en a empresas gente já más olhou isso. chicas, E quando a entonces gente eso ya olha lo para a vimos, y exportação, cuando a gente vemos tem la aí que exportación, apenas 14% das empresas que 14% exportam são apenas de las lideradas por empresas mulheres e que elas, em exportan geral, son têm um lideradas tamanho por muito menor do mujeres que aquelas y empresas generalmente el lideradas tamaño es por homens. muchísimo menor Isso que por las quê? empresas A lideradas gente por olha no hombres. estudo e ele diz ¿Por que qué? os custos e Vimos en el barreiras ao estudio que los comércio costos y afetam barreras al as comercio empresas menores de afectan maneira a las empresas desproporcional. Isso menores a gente en sabe, una né? forma Toda vez que você desproporcionada. precisa, Cada vez né, que uno digamos, de necesita impulsionamento financeiro, quanto maior de a tener un empresa, impulso mais fôlego financiero, ela cuanto tem, mayor e es la isso empresa, acaba mayor afetando poder as tiene de empresas captar brasileiras lideradas financiamiento. por mulheres que Y têm esto um porte um también pouco menor. ocurre en las empresas Acompanhado disso, eu brasileñas. acho que a gente tem um grande desafio, Hay un que é desafío, o baixo conhecimento das que es el mulheres bajo sobre conocimiento de las gestão mujeres financeira, sobre tá? gestión E financiera. isso é uma coisa que eu acho a Apex pode trazer, talvez até Yo a creo que Sara, na Apex fala y dela, tenha mais también Sara dados, mas podría hablar de a esto gente porque olha que tendría toda más vez que datos. partimos para uma Toda vez que capacitação nosotros voltada hacemos para una mulheres, é muito capacitación latente enfocada en essa las mujeres, dificuldade financeira que vemos elas têm, latente esta tanto do dificultad ponto de vista financiera, de acesso a no linhas de solo desde crédito el para punto de vista de exportação e acceso a la importação, línea que de possam crédito para ajudá-las, exportación e como importación, conhecimento. Agora sino eu não vou me lembrar o como estudo, mas há um conocimiento. estudo no Brasil Hay que un mostra, estudio en salvo engano, ele é do Brasil que Sebrae, muestra, que está hecho por uma parcela Sebrae, significativa que dessas un segmento empresárias, elas significado de estas terceirizam áreas toda a parte tercerizan financeira toda la para parte ou uma outra financiera, empresa ou, em geral, para la outra pessoa, tercerizan que é en um otra homem, empresa, en otra inclusive. Então, persona que assim, es un hombre. o baixo letramento
feminino Entonces, na el gestão bajo financeira é conocimiento, problema que formación precisa ser femenina en el área enfrentado no financiera es Brasil, algo que debe seja por enfrentarse en programas que Brasil, desenvolvam ya essas sea a través de capacidades nas programas que mulheres, desarrollen estas mas capacidades também en las por mujeres, linhas de sino crédito e también financiamento a que través de sejam líneas de exclusivas crédito para as y mulheres e que financiamiento que olhem sean para elas, exclusivas para né, las e suas mujeres y que necessidades las específicas, que contemplen novamente en são sus diferentes das necesidades dos homens, específicas, não porque só son por diferentes de las estarmos, de los vamos hombres, colocar assim, no mais colocadas solamente dentro de empresas menores, mas porque porque também estamos en o empresas de fôlego é menor menor, tamaño, os sino produtos são porque los diferentes. Eu acho que productos son olhar para diferentes. isso é muito Hay una importante gran para que a diferencia gente en el gere, tipo de novamente, empresas não y hay só que igualdade, considerar mas esto equidade. porque no se trata E de aí, quando igualdad, a sino gente de olha a equidad. participação feminina Veamos e la o participación produto femenina y el producto e a proteção y la tarifária. É protección curioso esse arancelaria. caso, porque a gente acaba Resulta olhando que curioso hoje as mulheres porque elas se vemos que hoy concentram las muito, a mujeres se gente já sabe concentran disso, mucho, né? Acho que isso ya foi lo pautado nas sabemos, últimas ya lo dijimos aulas do workshop, que as en otros mulheres elas workshops estão y majoritariamente, vamos presentaciones, colocar assim, las em mujeres produtos, em se setores, perdão, concentran en que têm sectores mais valor que agregado, como a tienen gente já más olhou, mas valor que agregado, eles também pero acabam sofrendo com terminan tarifas sufriendo superiores do que outros aranceles superiores produtos. que E otros aí, se a gente for productos. olhar, por exemplo, quando você Si olha toda a observamos parte da participação feminina na la área participación têxtil, na área femenina de en un área cosméticos, né, textil, na área de cosmético, serviços, todos esses servicios, setores que todos têm uma esos participação sectores maior das que mulheres, tienen eles una acabam participación de sofrendo mujeres internacionalmente com tarifas sufren muito maiores. E isso internacionalmente las acaba sendo aranceles mayores. impeditivo para o Y eso crescimento dessas resulta ser empresas. un Então, acho que obstáculo um para el desafio aqui crecimiento de de las como empresas. Entonces, que aquí nós vemos un podemos trabalhar desafío. uma ¿Cómo redução de podemos tarifas para trabajar para setores reducir dentro dos los nossos aranceles acordos, dentro e de los obviamente sectores, dentro de para nuestros setores e acuerdos, produtos que têm uma cuando maior hablamos de participação sectores y feminina, productos con né, mayor visando assim participación a femenina, inserção delas e o sucesso delas contemplando dentro do mercado una mayor internacional, inserción y e éxito a ficam os nivel acordos internacional. para que sejam pensados também. Y que Acho esto que aparezca en los a secretária acuerdos, se Tatiana contemplen en los Prazeres, em uma das acuerdos. reuniões que eu pude Esto acompanhar dentro do Ministério, se mencionou dijo essa en una necessidade. E eu de fiquei las muito reuniones que se grata organizaron en el ou muito ministerio en este impressionada tema em ver a sensibilidade do próprio y Ministério para realmente que, de quedé fato, impresionada os por la acordos passem sensibilidad del a olhar ministerio com para mais que los atenção os setores que acuerdos têm uma maior participação reflejen feminina. Tá? a estos sectores femeninos con menor Aqui a gente traz uma participación. questão que eu acho que esse, dentro das possibilidades, Acá né, desse vemos algo primeiro clásico. estudo, e de Dentro de novo, eu las acho que posibilidades del ele é um primer ótimo ponto de estudio, partida e vai que ser es só un melhorado a partir de puntapié agora, inicial a gente já óptimo traz um para primeiro seguir adelante, recorte sobre vemos un primer recorte desagregado, que eu diria a vocês, desagregado que é quando a gente começa a olhar essa questão que da contempla la participação cuestión de la feminina pelas participación regiões do femenina Brasil. según E aí, la obviamente, región vocês, né, brasileña. não é surpresa, pelo menos para nós No brasileiros resulta nenhuma, que sorprendente você tem para aí nadie. mulheres participando Hay do mujeres que comércio participan en exterior el em comercio empresas que estão exterior, localizadas na empresas que região están sudeste do localizadas en país. la región E eu acho que aqui sudeste del fica um país. desafio sempre posto e Y sempre muito entonces el válido de como que a desafío, gente que pode siempre es levar válido, es mais cómo hacer desenvolvimento que e haya mais mayor exportação, desarrollo y vamos mayor colocar assim, para exportación aquelas empresas que estão na região norte, principalmente para para aquelas que las são empresas que de están en el propriedade de sector mulheres, norte, en la por región mais que norte, elas sejam especialmente um las que número son menor, propiedad de né? las Eu acho mujeres, que aunque quando sean un você número menor. impulsiona essas empresas, elas acabam virando Entonces, cases de ¿cómo sucesso podemos que impulsar esas empresas para atraem que tengan outras éxito mulheres a y empreender que e a atraigan a exportar otras também? mujeres a que sean emprendedoras y Aqui, exportadoras? eu acho que os eixos avaliados Los pela ejes pesquisa, quando a gente evaluados olha, por e la fica o convite para que investigación, todos leiam, a gente olha a remuneração das vemos empresas, la como eu remuneración de coloquei las naquele primeiro empresas que slide, actúan en el a gente comercio olha os exterior, tipos como de puse en la produtos e primera pantalla, setores, o el tipo de destino desses producto y de produtos, o sector, porte das los destinos empresas, de a los participação no productos comércio exterior, exportados, a proteção tarifária e a la região. protección Aqui arancelaria fica, y obviamente, la até región. não só uma sugestão, eu sei que tem pessoas do No Ministério aqui solo es una acompanhando, mas até sugerencia, wishful thinking de que as novas esto nos pesquisas, indica né, que elas nuestras possam cada vez mais entrar investigaciones em dados aí pueden interseccionais, tener para que a gente possa datos trazer uma visão interseccionales mais completa, eu para que diria, do que tengan é una essa visión más participação completa feminina, de la pensando em outros participación eixos, né, femenina, de raça, de pensando en etnia, de otros classe social. ejes, Eu por sei que isso com ejemplo, base de dados é super etnia, complexo, etcétera, mas eu y acho llegar que a una fica base de como uma datos muy provocação para que a gente compleja consiga que cada puede vez mais ser olhar e una entender inspiración quem para são essas seguir mulheres e adelante como que y elas ver quiénes atuam son las dentro mujeres dos y cómo seus grupos, actúan né? E assim dentro de que a sus gente possa grupos. pensar
novos de manera serviços, novos produtos que que façam podamos sentido pensar en para nuevos elas. servicios y nuevos productos para Aqui eu beneficiarlas. acho que ponto muito importante, saindo Es agora muy pouco do importante, estudo do saliendo un MDIC, poco del e estudio que só hizo el trazendo outro ministerio, dado, talvez Sara les até voy a explore dar pouco mais otro isso na dado, fala quizás dela. A Sara gente lo viu explore que un com poco a más. pandemia, Con muitas la mulheres pandemia, entraram no muchísimas comércio mujeres eletrônico, ingresaron en el né, comercio e electrónico muitas já estão se aventurando no comércio eletrônico transfronteiriço, né, ou então y cross-border, que nós también en chamamos. el comercio E electrónico impulsionar a transfronterizo participação como dessas resultado de lo mulheres é anterior. muito Entonces, importante nesse la comércio participación, digital, el impulso a esas principalmente porque mujeres en ele el gera uma comercio questão digital que eu es muy pontuei lá significativo. na minha primeira apresentação, En mi que é primera aquela importância de presentación você dar à destaqué la mulher importación de flexibilidade darle a dentro las da mujeres jornada de trabalho dela, já flexibilidad que nós dentro de estamos aí numa jornada la dupla, jornada de tripla de trabajo, trabalho. porque las Esse mujeres tienen comércio una jornada eletrônico, doble o ele triple acaba ajudando y el muito as comercio mulheres nesse electrónico ayuda processo de mucho a las mujeres en flexibilidade, este e ele proceso apoia de muito empresas que são flexibilización. menores, que não têm uma Y estrutura tão grande, mas geram porque canais de generalmente tienen escoamento estructuras muito importantes e menores muito y ricos es para muy essas importante empresas, tá? E aí esta trazendo aqui, flexibilidad quando a para las gente fala, eu empresas. acho que esse ponto é fundamental. Es Eu, fundamental. felizmente, não conheço também as redes de apoio de outros países da América No Latina, conozco, mas trazendo infelizmente, aqui las olhar redes de otros sobre o Brasil, países eu acho que y as mi redes de apoio que visión es atuam solamente no comércio brasileña, pero las internacional redes que e que apoyan têm el essa comercio pauta de gênero, quando você internacional traz y elas que juntas, tienen la elas geram agenda de género, fator não só de awareness generan para as pessoas, né, un de factor conhecimento, no solamente mas de ela também propicia concientización, que você pense em sino que novas soluções e propicia soluções integradas. la Trazendo generación aqui de para nuevas vocês, soluciones y né, eu acho que soluciones integradas. peraí, voltou, só um minuto, Fui gente, para atrás, perdão. un minutito. Aqui, eu trago, obviamente, a rede que eu Acá faço parte, nós somos a les Women muestro la Inside red Trade. de la que Fico yo muito feliz participo, porque Women Inside temos Trade, outras y estoy mulheres muy aqui que feliz fazem porque hay parte da otras rede, não mujeres só a Cris, acá como que a son parte Sara de la também red, estão no lá solamente conosco. Chris, Eu acho que é uma Cris rede o muito Sara. poderosa, Creo porque que es quando a una red gente muy começa a poderosa. olhar, Cuando comenzamos nós a hoje estudiarla, somos mais de vemos que 450 son más de profissionais e estudantes que 450 atuam no profesionales y comércio estudiantes internacional. E que aí aqui é trabajan en el importante dizer que área eu não de estou comercio falando necessariamente da internacional. empresa que está Y no estamos exportando ou hablando importando, solamente de la mas eu empresa estou que está falando de mulheres que hoje importando, são exportando, especialistas em sino diferentes áreas de do comércio especialistas en internacional, desde diferentes a áreas del parte comercio aduaneira até internacional, a desde las parte cuestiones jurídica, aduaneras acordos hasta lo internacionais, jurídico, promoção los acuerdos comercial, atração internacionales, de la promoción investimentos. Então, comercial, la você atracción de tem dentro inversiones. dessas redes, e no caso da WIT Dentro de estas especificamente, redes leque de profissionais hay un que abanico não de só entendem profesionales muito da que no parte de comércio solamente exterior nas suas entienden diferentes mucho el vertentes, comercio mas que exterior en sus trazem em si distintas também o vertientes, fator sino da que también sensibilidade à tienen inclusão de gênero en e como que a gente cuenta pode la trazer um olhar sensibilidad y la feminino para inclusión esses de processos género. e Entonces hay ajudar na un punto de educação das vista femenino empresárias, né, e no y eso apoio a puede essa ayudar comunidade a la feminina formación que de quer las ingressar ou empresarias y expandir os seus apoyar a negócios no esta comércio comunidad que exterior, quiere ampliar tá? Nós sus não somos negocios a en el única rede, comercio ainda bem, exterior. nós temos outras No redes somos la única maravilhosas no red, hay Brasil. otras Eu acho redes que quando a gente maravillosas fala en de Brasil. redes de Cuando fomento de hablamos de empreendedorismo redes de feminino, fomento nós al temos o case da Rede Mulher emprendedorismo Empreendedora femenino, no Brasil, que é tenemos la red de sensacional, mujer emprendedora uma rede criada pela Ana RME, Fontes. Hoje já atuo em muitos liderada por projetos em Ana parceria Fontes, com a con CNI, com muchísimos a Apex proyectos Brasil, com os y ministérios. É uma rede que alianzas con capacita as otros. Es mulheres una para que red elas que possam capacita a las empreender, mujeres isso é para que puedan sensacional no Brasil. emprender y es E uma outra sensacional en rede que se Brasil. chama Preta Tenemos otra Hub, que se que llama aí eu Preta acho que Hub eu volto um pouco naquela y linha de yo como você vuelvo consegue a la ativar as línea redes, de não cómo só se para pueden acessar activar mulheres, las mas redes, você no consegue solamente para olhar acceder a redes las mujeres, que sino hoje para conseguem atingir um observar las público redes que específico dentro llegan do a grupo un geral de público mulheres, como, específico por dentro del exemplo, o grupo Preta general de Hub, las mujeres. que Por hoje ejemplo, Preta apoia Hub, mulheres que apoya a negras las nesse mujeres processo de negras en el empreendedorismo. Eles proceso de geram, eu tive a oportunidade no emprendedorismo passado de y participar de genera uma ação de capacitação de distintas empresárias oportunidades. Yo participé en negras una que depois acción puderam ir para uma feira, de participar da empresarias feira, é a Feira negras Preta que no luego Brasil, e participaron isso é um en la marco muito Feria importante no Negra en Brasil. amadurecimento desses O novos sea, negócios, estamos né? observando Aqui a gente tem una uma rede que é red de uma rede de negocio uma más colega madura. também muito Acá querida da Monique, tenemos que otra ela red traz a versão do empreendedorismo feminino, que mas tiene dentro la do comércio visión del exterior. Então, dentro emprendedorismo dessa dentro del rede que comercio se chama exterior. Mulheres no Dentro Comex, você de acaba esta tendo red que acesso se llama a Mujeres muitas no empresas Comex, o sea, mujeres en el lideradas por comercio exterior, mulheres hoje, vemos que ou hay mulheres múltiples que empresas atuam em lideradas por empresas de mujeres comércio exterior o que mesmo, actúan ali en el na comercio ponta, exterior, que estão sendo capacitadas, elas são que están sensibilizadas, são siendo acordos que são firmados. capacitadas, Então, o sensibilizadas. trabalho dessas redes, O quando a sea, el gente se trabajo
trabajo de soma estas nas suas redes, diferentes cuando competências e hacemos nas suas una diferentes sumatoria de las visões, distintas ela competencias y sempre visiones, colabora
para um comércio exterior es que seja mais la de inclusivo, colaboración e con el aí comercio e exterior. equitativo, que é muito Y es importante também. equitativo, que es Quando a lo que gente quiero fala, destacar. e aí trazendo Cuando só hablamos programas nacionais e de programas internacionais nacionales que e têm levado essa internacionales bandeira, e é muito que importante. Ontem eu defienden estava esta inclusive bandera, numa que es muy reunião, importante. num Yo estuve evento en una na reunión, por Anshan, no ejemplo, Brasil, e, en uma pessoa do Ministério do Brasil con una de las Planejamento cámaras reforçou, y né, una como persona que del agora ministerio a gente tem uma reforzó, abertura maior destacó para falar que desses tenemos una temas, e apertura como mayor para hablar de isso, estos temas essa sensibilização y e esta essa pressão sensibilización social, y la inclusive, presión nacional e social internacional para que a gente fale desse nacional tema de e inclusão, tem internacional propiciado respecto de este tema oportunidades para desenvolvimento de novos programas, favorece el sejam eles desarrollo de nuevos 100% programas, sean brasileiros ou em apoio com outros 100% governos. brasileños E aí o aqui no. eu trago para vocês alguns exemplos, tá? Aquí les Trago voy a esse mostrar primeiro exemplo algunos que foi do programa ejemplos que eu participei, que é esse del programa programa en el que Brasil yo Trade participé. Facilitation. Ele foi um programa El programa uma Brasil Trade parceria de 3 anos Facilitation entre o es una governo do Reino Unido sociedad e o governo brasileiro. Esse programa para entre el mim ele gobierno foi del Reino assim Unido y el gobierno um brasileño. momento Este muito programa importante, porque es un eu momento muy particularmente importante para mí. nunca tinha Particularmente, yo nunca presenciado había uma ação presenciado internacional que una trazia acción tão forte a internacional questão de gênero. que E aí a tratara de gente, manera tan fuerte dentro la desse cuestión de programa, a gente género. pôde fazer o Dentro de que este é programa, pautado pelo governo do Reino podemos Unido hacer como lo uma que es premissa para os programas de pautado por el gobierno desenvolvimento del deles, Reino que é Unido o como una gender premisa para mainstream. sus E eu acho que programas isso de gerou desarrollo. inúmeras Y esto lições, não só para generó nós, mas para todos os parceiros que muchos trabalharam nessa beneficios, no solo iniciativa. para nosotros, sino A para gente todos tem o los Sebrae Delas, que é asociados uma en esta rede enorme iniciativa. também, um programa do Sebra Sebrae que tem tido Ideas um alcance es una muito red significativo na enorme que promoção tiene do un empreendedorismo alcance feminino. significativo A en el gente tem esse emprendedorismo programa de femenino. mentoria Tenemos que foi este lançado programa de pela Apex mentoría Brasil junto com o MDIC, que lanzado fala por sobre a MD, mentoria de mulheres para que exportar, habla então o sobre programa mentoría de Elas mujeres para Exportam. exportar. Es el Eu vi programa agora nas Ellas redes que tá, Exportan. a CENI está chamando também por um programa que está sendo feito Nos em están parceria com redes invitando que a foram otro apresentadas programa aqui, en de sociedad con mulheres redes ya globais, e aí presentadas falando aquí de sobre a mujeres participação globales y hablamos de la feminina participación nessas femenina cadeias en estas de cadenas e-commerce cross-border, né, que é muito importante, é de de fato uma comercio. solução Es muy muito importante. interessante para Es empreendedoras muy brasileiras interesante para las acessarem o comércio emprendedoras internacional. brasileñas E a gente para também entrar tem al esse comercio programa internacional. Y da también Rede tenemos este Senar, que faz programa parte, para de la quem não red sabe, da CENAR, Confederação Nacional da que Agricultura fue no parte de la Brasil. Confederación Nacional de E Agricultura eles en têm esse Brasil, Mulheres em Campo, né, que também trabalha Mujeres nessa en questão Campo, de capacitação que das mulheres que trabaja en la estão no campo. capacitación de las Voltando mujeres lá en àquela el temática campo, que eu já tinha volviendo a abordado la de como é temática que ya importante habíamos investir para que abordado a gente também sobre consiga la fazer importancia as de mulheres que invertir estão para hacer que trabalhando las com mujeres commodities que ou as mulheres que trabajan estão con no campo também commodities serem o en el representadas campo dentro do también comércio sean exterior. representadas Bom, dentro del comercio exterior. aqui, só para tentar amarrar essa Solo ideia, para que eu acho que tratar é de atar extremamente estas importante, ideas, que, creo que es muy a meu importante, ver, é o case do en mi Brasil dessa opinión, atuação conjunta que nós temos, la né. Então, actuación eu de vejo Brasil 3 conjunta partes que nesse tenemos. processo. Eu Veo que vejo tiene tres os partes: governos, tanto los gobiernos no nível nacional nacional ou no nível e internacional, internacional apoiando na que geração, apoyan né, la de projetos generación ou de até mesmo de proyectos acordos que o hasta de facilitem a inclusão acuerdos das que mulheres no faciliten la comércio inclusión de las internacional. mujeres en el Vejo comercio essas redes de internacional. mulheres Veo que estas hoje redes de mujeres que hoy conseguem conjuntamente logran propiciar treinamento, juntas capacitação, ofrecer awareness, várias questões entrenamientos, relacionadas à inclusão e capacitación, varias equidade de cuestiones gênero. E relacionadas do a outro la lado, né, um braço extremamente equidad. importante, eu Y vejo as otro empresas e órgãos brazo muy vinculados ao governo, importante e aí citando aqui, son las a CENI é empresas y uma los empresa órganos privada, mas vinculados al a Apex gobierno. Brasil, que Las juntos empresas conseguem privadas y dar Apex vazão Brasil na criação de juntos programas pueden e crear plataformas para programas impulsionar y essa participação plataformas para feminina, impulsar né. esta Então eu acho isso participación femenina. extremamente importante. Me Eu parece que esto es concluo muy aqui, eu acho que importante. Sara vai trazer Voy uma a versão concluir, creo mais que Sara profunda do les que são va a esses dar programas e una essas versión más profunda oportunidades. de estos programas de acceso a oportunidades. Muchísimas gracias, Lara, por tu presentación. Bueno, ahora vamos a pasar a la presentación de Sara. Antes quería recordarles que si tienen preguntas pueden levantar la mano electrónicamente, pueden postearlas en el chat y después nosotros las recogemos y se las pasamos a las presentadoras para que las respondan al final. Pero bueno, siéntanse libres de hacer consultas o preguntas. Dicho esto, les quiero presentar a Sara Saldaña Oliveira, que es gerente de internacionalización de la CNI. Sara es licenciada en Ciencias Sociales, especialista en comercio exterior con énfasis en la pequeña empresa
y tiene un MBA en negocios internacionales. Es estudiante de la maestría en gestión de organizaciones estratégicas en el Centro Universitario IESB de Brasilia. Tiene una gran experiencia en desarrollo de productos y servicios para empresas, liderando proyectos de promoción empresarial, inteligencia comercial, mentoría y formación empresarial. Tiene también más de 25 años de experiencia atendiendo empresas, modelando soluciones y programas de generación de negocios para la industria brasileña. Ha sido titulada como mentora por el Instituto Madrid y mentora voluntaria en el programa Alumna Mentoring, enfocado en el desarrollo profesional de las mujeres universitarias. Adelante, Sara, por favor. Hola, a ver, déjenme ajustar la interpretación. No pude conectarme con la computadora. Por algún motivo se cayó la conexión. Sí. Solo un minutito. Sí. A ver, Verónica, ¿vos podrías pasar mi presentación? Bueno, sí, un segundo. Vamos a ver. Un segundo que la abro. Un momento. Les agradezco y les pido disculpas, tal vez por estar de vacaciones, como Cris. Un segundo, ya estoy, la voy a compartir. Estoy en el celular y no puedo pasar mi presentación. La voy a seguir en la computadora, pero no la puedo presentar. Okay. A ver si... share, acá estamos. Já está compartilhando. ¿La estás viendo? ¿Se puede ver? Sim, estou vendo e estou também acompanhando aqui do computador. Muito obrigada. No, por favor. Sí, la estoy viendo. Muchas gracias. Bom dia a todos. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Agradezco inicialmente al BID por la invitación para poder contribuir a esta discusión. Como Lara dijo, mi papel aquí tal vez sea provocar un poco y traer una perspectiva sobre los desafíos que tenemos cuando hablamos de iniciativas relacionadas a la diversidad, a la equidad de género. Y yo participé, estuve aquí desde la primera sesión y pude seguir las discusiones y los temas y el abordaje que se dio por las diversas especialistas. Es un honor compartir esta conversación con Cris y con Lara, dos especialistas, ejecutivas especialistas en el tema de diversidad de género, con quienes ya tuve la oportunidad de aprender mucho. Les agradezco mucho por la oportunidad de contribuir a esta conversación con una perspectiva tal vez un poco diferente o que suma a esto que ya se discutió. Lo que vemos acá en la pantalla que Verónica está proyectando. Muchas gracias por tu ayuda, Verónica. Es una perspectiva muy masculina. Una perspectiva masculina del universo que tenemos. Estamos hablando de una serie de cuestiones relacionadas y que impactan en la participación de la mujer en el mundo corporativo y que deben ser vistas y analizadas y principalmente enfrentadas con una perspectiva. Esta es la provocación que me gustaría mostrarles, una perspectiva tal vez un poquito diferente. Me gustaría conversar sobre requisitos y competencias. Vamos a entender un poco cómo los programas se organizan en Brasil, en la contribución y en la visión que yo tenga en relación con estos aspectos. Quería conversar sobre el trabajo que la Confederación de la Industria, en donde yo me dedico, una agenda de proyectos e iniciativas para la internacionalización. ¿Cómo la Confederación trabajó con esta perspectiva y cuáles son los hallazgos que tenemos? Discutir algunas lecciones aprendidas
Y aquí, queridos y queridas participantes, quería provocarlos con respecto a nuestro papel como formadores de políticas públicas, mentores y responsables de los proyectos estratégicos que tienen como objetivo el emprendimiento femenino y pasar por donde ya navegamos y por donde, en mi visión, deberíamos acelerar y avanzar. Muy bien, la siguiente, por favor. No voy a entrar aquí en la perspectiva de todo lo que ya se discutió. Solo un rápido abordaje para recordar o para tener una visión sobre las competencias que me gustaría mostrarles. Hablamos sobre la hostilidad del contexto que la mujer enfrenta en el universo corporativo, de la economía del cuidado. Comprendimos que las mujeres tienen cuando emprenden desafíos conocidos y ocultos también, es decir, desconocidos, aquellos desafíos relacionados a creencias limitadoras que la propia emprendedora tiene con relación a su negocio. Lara reforzó una vez más esto, pero debemos recordar que cuando hablamos de equidad y de igualdad, buscamos, a pesar de que la literatura aborda muy claramente la cuestión de la igualdad, creo que lo que buscamos es equidad, condiciones, tratar a diferentes como diferentes y permitir determinadas condiciones iguales de participación en este partido que es el comercio internacional. Ya pasamos y navegamos por la perspectiva de las políticas públicas como un instrumento, un inductor generador de competitividad y también de inclusión como herramienta de inclusión de las emprendedoras en este universo. Comprendimos diversos beneficios de la visión de género en el comercio internacional. Lara trajo algunos números. En caso de Brasil, 14% solamente de las empresas que actúan en comercio exterior son lideradas por mujeres, y ella nos mostró números relacionados a salarios, perfil de agregación de valor de estos sectores, y también nos dio una especie de radiografía de los beneficios que todos en esta sala y fuera de esta sala conocemos sobre los beneficios de tener una visión de género en nuestros proyectos, iniciativas y para las políticas públicas. Cris, dentro de poco, que va a hablar después que de mí, va a hablar sobre los acuerdos internacionales. Ella tiene amplia experiencia en esta área. Ella militó para que los acuerdos internacionales brasileños incorporaran este proceso y les va a contar esto con mayor propiedad. Ayer hablamos sobre esto también. Hablamos de la formación, de la simetría de información, pero también de condiciones de acceso a garantías y financiamiento para las empresas lideradas por mujeres. Pasamos por las redes de apoyo y desafíos estructurales que están mucho más allá de la realidad, de la puerta para afuera de estos emprendimientos femeninos, y que son desafíos estructurales que podrían ser revelados en aquella figura anterior como una cola de ejecutivos masculinos, de hombres que están al frente de las organizaciones y obviamente pautando o influenciando, tal vez esa sea la forma correcta de decirlo, las políticas públicas, las iniciativas y proyectos que se relacionen con el apoyo al comercio internacional. Pero hablando de esto, no quiero entrar en esta perspectiva, sino que me gustaría, si Patricia, nuestra representante aquí, me permite, también los colegas del BID, traer una nueva perspectiva a la discusión. La perspectiva que me gustaría traer, podemos pasar la diapositiva, es que este cuadro que todos conocemos, Verónica, por favor, la siguiente, nos lleva, según estudios del propio Banco Mundial, nos muestran un efecto o una consecuencia de que, según el estudio, serán necesarios 131 años para alcanzar la paridad de género, y aquí obviamente en condiciones más allá de las corporaciones. Pero me gustaría que siguiéramos nuestra agenda con esta provocación. Tal vez ninguno de nosotros en esta sala o fuera de esta sala estamos hablando de la tercera generación, de la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, tal vez de nuestros bisnietos.
Esta fotografía es importante que comprendamos y que quiero reconocer el esfuerzo del gobierno brasileño y de diversas instituciones y organismos nacionales e internacionales para enfrentar este problema. La invitación que les hago es mirar esto con una perspectiva de la emprendedora y no del ambiente en el que ella está insertada. Esto es lo que yo quisiera mostrar para tener una visión más completa y más sistémica de cuáles son los desafíos que enfrentamos. Podemos continuar. Voy a hablar sobre la industria. ¿Cuál es el papel de la mujer cuando miramos el segmento industrial, que es el segmento para el cual tenemos una serie de proyectos y la razón de la existencia de nuestra entidad? Organizamos este año en un contexto de una serie de iniciativas y de organización de nuestra gobernanza para atender proyectos y desarrollo con foco en el género. Desarrollamos una investigación que trató de comprender cuál era la radiografía, no asociado únicamente al comercio exterior. Queríamos comprender cómo se daba la participación de las trabajadoras, de las ejecutivas, de las mujeres en la industria brasileña. La siguiente diapositiva, por favor, Verónica. Los hallazgos, los números, obviamente nos preocupan. Verán que al final de mi presentación, el desafío planteado por la investigación nos hace pensar como entidad con mucha más potencia nuestras acciones. Lo que hoy tenemos como fotografía es que el 24% de las trabajadoras de la industria son mujeres, y es importante decir que estoy hablando de todas las líneas de desarrollo de la industria, desde producción, cargos administrativos, medios, gerenciales y ejecutivos. Podríamos hablar de las posiciones ejecutivas, pero no voy a redundar en lo que ya se habló. Quería mostrar este diagnóstico. Sabemos que la posición ejecutiva, la participación es mucho menor. Lara ya habló sobre las pequeñas y medianas empresas que tienen una participación femenina más efectiva en el liderazgo que las grandes industrias. Ya vimos esto. Y en esta fotografía que hicimos, 6 de cada 10 empresas industriales cuentan con políticas para la promoción de igualdad de género. Fue así que la investigación lo nombró, podríamos decir, equidad de género. Entonces, cuando miramos el segmento industrial, la fotografía que vemos, estos son datos divulgados en marzo de este año. Esta es una fotografía que, cuando revela la situación, demuestra que hay un esfuerzo de la industria brasileña para insertar mujeres en su proceso, tanto en el proceso productivo, administrativo, de gestión y en la toma de decisión ejecutiva. Una vez más, como ya les comenté, quería provocarlos un poquito. Todas las mujeres, todas estas trabajadoras asociadas a la industria tienen historias de vida. Cada una de nosotras que participa en esta sala tiene una historia de vida. La primera provocación que les haría, la siguiente diapositiva, por favor, Verónica, es que cuando yo soy una ejecutiva que trabaja en un área de internacionalización de empresas y hablo de equidad de género, ¿qué hago? Traigo mi propia historia de vida. No puedo hacer una disociación de la narrativa del trabajo que yo hago. ¿Por qué lo quiero reforzar? Porque en todas las discusiones, las presentaciones, en las charlas que yo hago sobre equidad de género para nosotras, las mujeres, es muy difícil de nuestra trayectoria y de nuestro lugar a partir de esta observación sistémica o esta perspectiva sistémica. Cada una de ustedes, ejecutivas que están aquí, las funcionarias, las profesionales que trabajan en políticas públicas,
Entonces, les pido que hagan ese abordaje. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son las competencias que usted puede aportar a este diálogo de equidad? Por ejemplo, hay dos chicas y yo lo que hago ante ellas es, el desafío es, quiero formar dos ciudadanas que puedan contribuir a la conversación de diálogo diferentemente de lo que haría mi marido, por ejemplo. Entonces, todos estos roles, todos estos papeles, es importante comprenderlos desde una perspectiva sistémica, porque hay una canasta de competencias y en esta canasta de competencias, acá estoy presentando la canasta de competencias de Sara, tenemos la de Lara, de Cris, de Verónica, de Lumila, de Gabriela. Todos nosotros tenemos para este debate de equidad nuestra cesta de o canasta de competencias. Y esto es lo que tenemos que fortalecer. Avancemos un poco. Vamos a volver a este concepto y les dejo acá la invitación para que ustedes reflexionen sobre esta canasta que nosotros utilizamos cuando debatimos. Y ahora, yo soy socióloga, entonces no puedo dejar de aportar, tengo un abordaje que conjuga el comercio con y el punto de vista de la emprendedora en este proceso. Yo creo que debemos comprender que nuestras iniciativas, nuestras políticas públicas, nuestros programas y proyectos en Brasil históricamente están enfocados en reforzar requisitos, cuando en verdad, y lo voy a demostrar aquí con distintos estudios, la ventaja comparativa de las empresas que crecen en el proceso de internacionalización está dentro de la canasta de las competencias del que toma las decisiones y de la que toma las decisiones. Sigamos, Verónica. El tema de las competencias se debate, no es nuevo, por supuesto. Entendemos normalmente que tiene que ver como la formación, competencias, habilidades y aptitudes. Voy a centrarme en las competencias desde una perspectiva teórica. He estudiado este tema en mi maestría para entender cuál es la canasta que cada una de las emprendedoras aporta en el proceso de internacionalización que puede significar una diferencia y el desempeño que la empresa tendrá cuando actúa dentro del comercio internacional. Tenemos distintas visiones. La francesa sostiene que estamos con un conjunto de saberes, el saber hacer, acuérdense de esto, saber hacer que permiten actuar en una situación dentro de la organización. La británica, que es mucho más madura, que fue la cuna del nacimiento, mejor dicho, de las competencias y la internacionalización, y quizás sea más madura porque es más elaborada. Sostiene que estamos hablando de habilidades y conocimientos que cuando se aplican concretamente permiten que la organización tome decisiones en situaciones reales. La norteamericana, la de Estados Unidos, asociada a desempeño, sostiene que son distintos atributos, fíjense la distancia, que los empresarios de alto desempeño tienen para tomar la decisión. Y esto afectará a las empresas. Entonces, tengo la perspectiva de desempeño y otra interesante que es la de suceso, o sea, éxito en los negocios. Hay distintas universidades en Brasil que se concentran, hay centros de excelencia, CIA USP, por ejemplo, la Federal del Estado de Santa Catarina, son algunas de las universidades brasileñas que han estudiado esto. Entonces, en Brasil vemos que tiene la perspectiva del emprendedorismo asociado a los negocios y la forma en cómo ese emprendedor utiliza el herramental del que dispone, el herramental que las emprendedoras tienen para tomar decisiones. Les recuerdo que esto no es un tema novedoso. Y ahora, ¿podemos seguir, Verónica? Vamos a llegar a un estudio
de la década del 90 y luego fue actualizado por dos investigadores, una asociación de investigadores británicos y de la India. ¿Y qué vieron ellos? Si lo que hace una empresa que se desempeña mejor en su proceso de internacionalización es la canasta de competencias del emprendedor, en este caso nuestro de la emprendedora, entonces esto tenemos que aplicarlo a las empresas. Entonces, el 14% que comentó Lara, el 14% de empresas exportadoras brasileñas lideradas por mujeres, ¿cuáles son las competencias que hacen que esas empresas se distingan del restante 86%? O sea, ¿cuál es el diferencial? Aquí está la esencia de la CNI, que es comprender que nosotros necesitamos actuar. Las políticas públicas son muy importantes. El desarrollo de programas y proyectos es fundamental porque crea un espacio de diálogo y una relevancia al tema, pero el gran objetivo y los estudios en los cuales yo profundicé indican es que me permiten decir que el cambio que debe suceder está en la canasta de competencias que los emprendedores y sus organizaciones adoptan. Rápidamente voy a presentárselas. Esto es más común en las mujeres. Vamos a hablar entonces de las habilidades de comunicación intercultural. Lara habló del conocimiento, de la formación. Cuando yo hablo de las competencias, yo voy más allá de eso. Estoy hablando de la capacidad de entender que dominar un aspecto cultural de un país es parte del negocio. Es menos si yo hablo o si yo no hablo, sino cómo yo reacciono ante la cultura, la competencia de actualizar en redes. En la universidad, junto con FIESP, yo he trabajado en este abordaje, las habilidades de participación en redes empresariales son tal vez, y en breve espero poder comprobar esto desde el punto de vista académico, estamos hablando de habilidades de participación, que es la habilidad más importante, más fuerte, y la capacidad de colaborar. Cuando hablamos de la perspectiva femenina, vemos este atributo de la colaboración que está ampliamente relacionado con, por ejemplo, la economía de cuidado. La influencia interpersonal, la capacidad de adoptar, de hacer múltiples cosas en el mismo tiempo y adaptarse. La inteligencia emocional y la resiliencia. No estamos hablando de la logística, de la formación de los precios o los Incoterms, los términos específicos de comercio exterior. Estamos hablando de estas nociones porque no son los conocimientos que tienen su impacto en el desempeño internacional. Ahora que ya los provoqué, quiero contarles cómo la CNI incorporó este herramental en su actividad cotidiana. Tengo un ejemplo que tenemos un ejemplo aplicado en la práctica y les voy a decir cómo la CNI lo incorporó a cómo diseña sus proyectos. ¿Podemos seguir? Verónica, ¿podemos seguir? Sí, te oímos bien. Acá estoy. Entonces, déjenme dividir esto para mostrarles cuál es la decisión que tomó la CNI en 2017 en sus proyectos relacionados con la internacionalización. ¿Cuál es un requisito? Yo, por ejemplo, tomé cómo se forman los precios. Muy simple. Nosotros, como formulamos proyectos y programas y somos responsables del modelaje de las políticas públicas, le preguntamos a la empresaria cómo formó su precio, si tiene precios, por ejemplo, en dólares o en la moneda que quiere negociar. Nuestro abordaje normalmente en Brasil
ha sido a través de los requisitos. Lo que quiero poner acá sobre la mesa para provocarlos, porque estoy segura de que se puede reflexionar y cuestionar este abordaje de los requisitos y promover un nuevo tipo de programas y proyectos en Brasil, es la perspectiva de tomar los negocios exterior bajo la óptica de la competencia, desde la óptica de la competencia del ejecutivo de la empresa. Yo creo que el precio es parte de mi estrategia de negocios, por supuesto, y formo precios y sé formar precios de acuerdo con la negociación, entendiendo que cuando yo estoy en los Emiratos Árabes, por ejemplo, yo emprendedora, puedo atribuir un margen diferente a mi producto que el que yo tengo, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos, que es más competitivo, donde los atributos de la brasilidad van a ser menos diferencia que los Emiratos Árabes. Fíjense que yo salgo de una perspectiva de requisitos y entro en una perspectiva de la emprendedora. Y desde este punto de vista, Verónica, sigamos, por favor. En 2015, la CNI fue muy provocada, o sea que desafió la provocación de cómo nosotros atendíamos las necesidades empresariales y tuvimos que tratar de comprender cuáles eran los principales programas de proyectos que tendrían impacto en la realidad empresarial. Fuimos a la Comisión Europea, no me canso de decir que fue un socio estratégico para que esto se pudiera modelar. Entonces, tuvimos recursos para desarrollar una nueva metodología de atención. Entonces, que nos concentráramos en las competencias del emprendedor y no como la CNI disponían. O sea, no veo el problema de la baja de participación de las emprendedoras, no lo veo desde de mi propia cartera y en función del modelo de de las competencias de la emprendedora, yo sigo adelante. Entonces, hicimos ese programa piloto en Argentina y en España y tuvimos la satisfacción con el Ministerio de Desarrollo y de Comercio de transferir esto como metodología que se implementa dentro de la cultura exportadora. Cuando hago esta mudanza de lógica y antes de pensar el proyecto de iniciativa, yo presento, si yo voy a, por ejemplo, voy a hacerlo a través de una capacitación, de una misión, de la mentoría, pienso cuál es el actor, la actora, cuál es la canasta de competencias que la emprendedora tiene. Entonces, es totalmente diferente. Entonces, más allá de la transferencia al ministerio, utilizamos esta lente para las federaciones que trabaja con la CNI. ¿Podemos seguir? Y entonces comenzamos a... Verónica, sigamos. Esta imagen que les estoy mostrando es una imagen, lo que llamamos evaluación de madurez para la internacionalización de las empresas que están tenidas en cuenta por la CNI y la Federación de las Diferentes Industrias. No voy a entrar en los detalles respecto de la metodología y el dueño de la metodología también podría contribuir muchísimo porque estamos hablando de socios fundamentales en este objetivo. Pero hay 4 perspectivas. Entonces, veamos. Primero, le preguntamos al emprendedor cuáles son las competencias, a la emprendedora, mejor dicho, cuáles son las competencias, no los requisitos, sino de saber hacer que la empresa tiene en materia de estrategia, mercado, gestión y en operaciones. Este, por ejemplo, es el resultado real de una empresa liderada por una mujer que contó con el apoyo de la CNI. Vemos en azul la posición de la empresa y en naranja la media, el promedio colocado teniendo en cuenta todas las atenciones o todos los servicios provistos por la CNI. Pero yo quiero que ustedes vean como primera lección cómo la CNI trató de que esto fuera algo tangible y concreta. O sea, que lo que queríamos, no queríamos seguir la intuición, sino tener una ruta
en cada uno de los desafíos y competencias que esas empresarias presentaron. Y la implementación de esta ruta global cambió la manera en que nosotros pensamos los programas y los proyectos que la CNI lleva adelante. Y voy a ir un poquitito más rápido para darle tiempo a Chris. Vamos a ver los números. Acá les muestro los porcentajes de las empresas apoyadas por la CNI, por la Federación de Industrias, empresas lideradas por mujeres. Eso es muy importante subrayarlo. No estamos hablando de mujeres en posición de gerente comercial. Podríamos hacer esa desagregación también, pero en este caso estamos hablando en realidad de mujeres que están actuando en la parte comercial de la empresa o productiva. ¿De qué estamos hablando? Resulta claro, porque Lara ya lo dijo varias veces, cómo nosotros tenemos una brecha relacionada con la información y el diagnóstico. Y no voy a redundar aquí, pero ¿qué es lo que quiero? Que ustedes vean la intención creciente que tanto la CNI y la Federación de Industrias tuvieron al darle apoyo a empresas para que en los proyectos y programas desarrollados por nosotros llegasen a las empresas lideradas por mujeres. Fíjense que en el 2022 llegó al 41%. Entonces, la CNI y la Federación de Empresas dieron apoyo a 41% de empresas lideradas por mujeres. Y voy a darles algunas perspectivas, algunas conclusiones a las que llegué, insights, que son interesantes para que contemplemos en los próximos programas y proyectos. Primero, estamos hablando de un historial de 2017 al 2022 y que sigue siendo ejecutado en el 2023 y que nosotros, y por eso podemos incorporar el porcentaje acá. Las empresas lideradas por mujeres se desempeñan mejor cuando tomo la estrategia y gestión, 3 puntos porcentuales superiores al promedio de las otras empresas, o sea, las que no son lideradas por mujeres. Nuevamente, las empresas lideradas por mujeres desempeñan mejor. Cuando nosotros aplicamos el gráfico de red con las 4 perspectivas, estas empresas están mejor posicionadas en materia de estrategia y gestión que las empresas lideradas por hombres. Hablamos de las competencias relacionadas con el desempeño internacional. Recuerden eso, todas ellas están relacionadas con el comportamiento de gestión y a la estrategia. La segunda conclusión es que las empresas lideradas por mujeres participan de más de una iniciativa o más de un proyecto desarrollado por la CNI o la Federación. Eso puede querer decir que hay un esfuerzo continuado en la internacionalización. Les presento entonces una fotografía de los servicios dados por la CNI y 27 federaciones de industria. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el de Apex, de SEBRAE, del Ministerio, con sus diferentes aportes, harían que el panorama fuera muchísimo más interesante. Las empresas lideradas por mujeres presentan desempeños que son peores en la perspectiva de operaciones. Lara, en la primera presentación como en la segunda, habló de esto. Habló de la formación, del conocimiento técnico, del acceso a la información, de cómo se toman decisiones financieramente, los contratos y una capacidad negociadora. Entonces, es un hecho que las emprendedoras en posición de liderazgo tienen mayor dificultad para enfrentar cuestiones operativas. Pero una luz amarilla enciendo. Recuerden las competencias que son las que permiten un mejor desempeño. Ninguna tiene que ver con las operaciones. O sea, y quizá la primera cosa interesante, la primera perlita, es que nosotros en Brasil nos enfocamos en programas y proyectos que ayudan a la empresa a entender los Incoterms, a formar precios, comprender, por ejemplo, cuestiones relacionadas con la participación en ferias internacionales y en vez todo relacionado con la cuestión estratégica. Las empresas lideradas por mujeres y el grupo de empresas no lideradas por mujeres
desempeñan de la misma manera. Entonces, eso quiere decir que el desafío es igual independientemente del género. ¿Seguimos, Verónica? Voy a seguir poniendo mis granitos de pimienta y voy a dejar algunos espacios para que Cris me ayude a agitar esta situación. Quería provocarlos sobre las lecciones aprendidas. Una vez más, la mirada de la CNI relacionado al desarrollo de proyectos e iniciativas orientados a empresas lideradas por mujeres. Verónica, la siguiente, por favor. El primer aspecto aquí es que no podemos, nuestras instituciones, el gobierno brasileño y las redes no pueden no comprender que las competencias son fundamentales para el emprendimiento femenino. Por más difícil que parezca, o por más intangible que parezca, entrar en el campo de la consolidación de competencias, y sabemos cuáles son las competencias que provocan un alto desempeño, necesitamos enfrentar este desafío. ¿Esto qué significa? Para nosotros, federaciones, para nuestra propia red, quien me conoce lo sabe. Yo empiezo hablando de mi desafío dentro de mi casa. Tenemos que hablar menos de la formación de precios y más de cómo establecer estrategias de precios en los mercados objetivos. Una perspectiva de consolidación de la competencia y no del requisito. Verónica, la siguiente, por favor. La segunda lección aprendida que les mostraría es: no debemos, a mi juicio, crear burbujas de género. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante combinar iniciativas exclusivas para mujeres con iniciativas que estimulen la diversidad. Este fue el aprendizaje que la CNI tuvo durante este tiempo. Necesito crear condiciones de estímulo para que la emprendedora participe en proyectos e iniciativas con foco en la internacionalización. Pero cuidado, no debemos crear espacios exclusivos donde se genere otra situación de dependencia con baja competencia, donde no van a crearse realmente condiciones de equidad. La siguiente, Verónica, por favor. La tercera lección aprendida: claramente necesitamos adaptar las herramientas, el lenguaje y el abordaje al modo de negociar femenino. Pero atención, esto como premisa de los proyectos y programas, no como un recuerdo que surge cuando el programa se va a lanzar. Uy, me olvidé de poner una perspectiva de equidad o de igualdad, como se dice, en este proyecto. Y por lo tanto, este proyecto no va a pasar para, sobre para la orientación y el estímulo. Tenemos que adaptar las herramientas para que todos los proyectos actúen de un modo en que la emprendedora pueda participar de ellos. A ver, un ejemplo. Si yo estoy hablando del desarrollo de competencias, las mentorías van a ser más importantes que la capacitación. Entonces, cuando yo hablo de adaptar herramientas, es pensar en la herramienta para el desafío que tengo en esa capa de emprendimiento. La siguiente, Verónica, por favor. Finalmente, también como lección aprendida, el impacto. Tenemos que tener metas y medir el impacto de nuestros proyectos e iniciativas y de las políticas públicas. ¿Cómo desarrollamos estas metas? ¿Cómo hicimos en CEMIC, por ejemplo? Es una meta de todos los colaboradores de nuestra gerencia pensar en la equidad en todos los proyectos que desarrollamos. Entonces, hoy tenemos ya muy marcado por la experiencia global una mirada sobre el emprendimiento femenino distinto de lo que teníamos en el del 2017. La siguiente, por favor. Por último, como lección aprendida, el abordaje de la equidad debe ser orientadora de los programas y proyectos y no un elemento adicional para tener
que las empresas tengan un cumplimiento, tampoco nuestras organizaciones o los gobiernos. Necesita ser un abordaje orientador por todos los beneficios de los que ya hablamos. La siguiente, Verónica, por favor, voy a ir un poquito más rápido. La buena noticia, para mí es una buena noticia, no sé si todos lo ven así, es que reforzar las competencias socioemocionales pasa a ser parte de nuestro trabajo. Tenemos que pensar en las competencias socioemocionales en el desarrollo de proyectos y programas con foco en el emprendimiento femenino. La siguiente, por favor. Y claro, las redes son fundamentales. Hablamos sobre esto. Ellas deben mostrar una vivencia todavía más práctica y menos retórica de la cuestión del emprendimiento femenino y de la participación de la mujer en este ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que tenemos, Clara ya lo dijo, diversas redes operando con el comercio exterior y que fomentan la participación femenina. Cada una de estas redes tiene una meta, un índice y una actividad. Imagínense si fuéramos capaces de crear una coalición de redes con foco en esto. Si de hecho, en vez de mirar hacia dentro de la red, miráramos hacia afuera de ella y nuestro objetivo pasará a ser comprender los factores del 14% de las empresas de comercio exterior lideradas por mujeres que hoy están en el comercio exterior, al contrario de imaginar o pensar en las razones por las cuales el 86% forman parte del universo masculino. Es un cambio de perspectiva, pero es necesario para aumentar el número. Y finalmente, muy rápidamente, les quería contar en 2 minutos, les prometo, contarles lo que en mi visión ya se está haciendo. No vine aquí, colegas del BID, a criticar el trabajo que hicimos. Tenemos 131 años para corregir esto. Tenemos que hacerlo ya. Y solo corregimos cuando logramos, de hecho, mirar osadamente hacia el futuro. La siguiente, Verónica. El primer punto, el diagnóstico es fundamental. Ya les muestro el desafío. ¿Qué tal tenernos ediciones anuales o bianuales del estudio Mujeres en el Comercio Exterior? Es fundamental que tengamos y trabajemos todos, las redes, las entidades y el propio gobierno con la misma base de diagnóstico para no perdernos en el camino de la actualización y la implementación de estas iniciativas. La siguiente, Verónica, por favor. Y esta actuación necesita ser coordinada. Hay un reconocimiento al coraje y a la osadía de proponer tal vez una primera coalición que fue llamada Programas Mujeres y Negocios Internacionales y después todos nos sumamos a esto tratando de conjugar una serie de iniciativas dentro de un mismo paraguas. Es importante decir, el paraguas no puede tener dueño, es de todos, pero es necesario que haya una actuación coordinada de entidades públicas, privadas y del Ejecutivo, del Gobierno, en el sentido de evitar que se superpongan acciones y potenciarlas de una manera coordinada. Por favor, la siguiente. Los programas deben nacer con un lente de género. Las políticas públicas deben tener esto. Podrían, por ejemplo, citar el acuerdo Brasil-Chile, que nace con una perspectiva de género concreta, pero tener esto como algo que forma parte del esqueleto y del modo de negociar brasileño. Entonces, nacer con un lente de género, estos son 2 ejemplos de la CNI en sociedad con otras redes, es fundamental. Y todavía más, ejecutados también por hombres. Tenemos que desarrollar programas cada vez más comprometiendo a lo masculino para que comprenda estos proyectos y sus beneficios generales. Es cuando supero la discusión y entro, de hecho, en el formato en el que nuestras organizaciones piensan el género como parte del negocio y no como algo que va a dar una mayor puntuación a mi negocio. La siguiente, por favor. Las diversas redes son muy potentes.
Les dejo una provocación. Todas nosotras, primero, a ver, conocemos estas redes y formamos parte de algunas de ellas. Nos conocemos como redes. Tenemos el cuidado de mirar el desafío y el trabajo realizado por una red para conectar acciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo que yo llamé aquí de coalición. No para crear una burocracia operativa, sino para tener potencia en la acción, para que podamos, de hecho, transformar esta realidad. La siguiente, por favor, Verónica. Impacto y resultados. Esto tiene mucho que ver con los trabajos que varios proyectos se proponen. Tenemos buenas iniciativas con foco de género, tenemos una actuación coordinada. Este curso es otra bellísima oportunidad de pensar en esto. Tenemos diversas redes que están actuando, pero todavía no tenemos ni índices ni escalas comunes para medir el impacto. Y esto es urgente para que el año que viene no estemos discutiendo nuevamente esto con una perspectiva de mirar el vaso vacío en lugar de mirar el aprendizaje que tuvimos en el proceso. Implementar una metodología para estudiar el impacto que tenga sentido para la realidad brasileña es fundamental. Brasil es continental. No puedo imaginar que las competencias para la actuación emprendedora internacional de una empresaria del Amazonas va a ser igual al estímulo que una empresaria del sur, del sudeste brasileño. Son perspectivas diferentes y por lo tanto al medir, ¿se acuerdan que hablamos de equidad? Equidad entre nosotros, inclusive redes ejecutivas, emprendedoras de un país continental. Finalmente, ya llegando al final, Verónica, por favor, la siguiente. ¿Qué hizo la CNI concretamente? Yo fui muy rápidamente, quería tener la oportunidad de contar sobre cada una de estas iniciativas, hablar de nuestro foro de mujeres empresarias, pero a ver, vamos a mirar el futuro, vamos a imaginarnos que tenemos que trabajar, hacer una conversión de este trabajo de equidad como práctica en nuestra sociedad, en el medio corporativo y empresarial. Está claro que para la CNI que tenemos que estimular que las empresas industriales tengan políticas internas con foco en la equidad. Vamos a lanzar en los próximos días un plan estratégico con que va a ir hasta el 2032, que plantea el desafío de reducir en un 36% el índice de desigualdad de género brasileño de aquí al 2032. No es algo que vamos a hacer solos. Tenemos que movilizar a la sociedad entera. Necesita formarse esta coalición. Verónica, la siguiente. Y claro, estoy pensando en el 2032, pero no puedo detenerme ahora. Les dejo una invitación para que conozcan y participen en el proyecto Mujeres Globales, que se suma a todo el esfuerzo que viene haciéndose, todos los programas, y que observa uno de los espacios. Lara ya habló de esto, no voy a repetirlo, espacios en que las mujeres pueden emprender más y mejor en comercio exterior, que es el espacio de e-commerce. Vamos a lanzar esto el 26, un programa de mentorías con grandes mentoras para que conversen con nuestras empresarias sobre el e-commerce como estrategia de expansión. ¿Cuál es el telón de fondo? Las empresas van a implementar este programa de e-commerce. A ver, nosotros vamos a actuar de manera complementaria para ayudar a disminuir la brecha que tenemos como país con relación al tema de equidad. Voy a terminar por aquí, agradeciendo el espacio para provocarlos y poniéndome a disposición para todo lo que quieran intercambiar, cuestionar o contribuir para esta discusión. Este es un desafío de todos nosotros. Necesitamos ir juntos, hombres y mujeres, para mejorar el panorama de equidad en Brasil. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por tu tiempo. Yo quería saber si alguien en la audiencia tiene alguna reacción a los comentarios provocadores de Sara. Si
pueden levantar la mano electrónicamente, pueden abrir sus cámaras también o postear en el chat. Cualquier comentario que puedan tener es bienvenido. Oi, Verônica, Patrícia. Patricia, sí, adelante. Sim, tem comentário, eu achei bastante Yo tengo un provocador, de comentario. fato. Creo que fue muy Parabéns pela provocador. apresentação, eu gostei Felicitaciones, muito, Sara. Me gustó eu mucho queria explorar aqui pouco a questão que se do que pode explorase ser la feito cuestión agora, de lo não? que E você puede colocou realizarse ali alguns ahora. pontos Creo muito que importantes, planteaste questão do algunos puntos muy diagnóstico do estudo, né? importantes, no solo el Sobre diagnóstico del ter estudio. outras edições, e eu até iria pouco Yo além de iría ter estudos que consigam entrar um pensar en pouco mais más nos gaps, allá, né? A gente pensar chegou en estudios no que valor de entren un poco más en las 14%, brechas, ¿no? né, Llegamos al valor de do percentual. 14% en el Tem algumas porcentaje. indicações de quais são os Tenemos problemas, mas algunas eu acho que a gente tem indicaciones de cuáles esse son los desafio de problemas, pero tenemos entrar el pouco mais, desafío por entender pouco delante, mais quais são esses entender un desafios. Então, poco acho que más cuáles isso é son los bastante desafíos. importante. Yo creo que A esto es muy questão importante, la cuestión de fato, do programa Mulheres e Negócios del Internacionais, programa acho que você colocou Mujeres en de uma Negocios forma Internacionales, muito lo importante. planteaste de una manera muy importante. E a questão de impacto Y e la cuestión resultados del para a gente impacto y conseguir resultados definir para indicadores lograr comuns, definir eu queria também destacar esse indicadores, ponto. índices a escalas en común. E Quería um destacar ponto que este eu punto queria también. aí trazer Y como hay un uma pergunta, aspecto né? que quería, A questão sobre da el cual quería perspectiva de preguntar, la diferentes cuestión de la estados, né? A perspectiva de gente, diferentes uma dica que a estados. gente está trabalhando, vai começar a trabalhar a Estamos questão do comenzando a perspectiva de trabajar la negócio, do cuestión de PCE, então comercio com os diferentes estados, y nós temos género con los diferentes várias, estados enfim, brasileños. Tenemos, como você falou, como ya dijiste, os estados eles têm perspectivas los diferentes, estados então tienen como diferentes incluir os perspectivas, estados? entonces, Porque a gente ¿cómo tem incluirlos, participação no? de representantes dos Tenemos estados, participación de porque a nossa representantes de los intenção com esse diferentes curso é estados que essa é brasileños. Esta fue uma abordagem, nuestra né? intención Trazer con este curso, ¿no? enfim, trazer Traer informação sobre esse tema, información sobre este sensibilizar tema, sobre esse tema, e de sensibilizar fato como a gente sobre él, pode incluir pero cada ¿cómo vez podemos mais os incluir estados cada vez más dentro a los dos estados programas que estão brasileños dentro de surgindo? los Acho que esse é programas que um están ponto que se você surgiendo? puder falar um pouquinho, eu agradeço. Si pudieras hablar un Perfeito, poquito Sara. sobre esto, sería Eu bárbaro. entendo que Perfecto. a nova Entiendo que PNDE, la a nova nueva roupagem do Plano Nacional el de nuevo Cultura Exportadora, que vestuario del agora tem um Plano pouco de Nacional de Cultura política, já Exportadora, deve que começar ahora a ya ser tiene una feito desde política, o tiene início como um esencia, trabalho de ya se construção com hizo a esto, base, un né? trabajo de Por construcción exemplo, con la o base. Por desafio de ejemplo, olhar el o regional, desafío de olhar a mirar lo região, compreender regional, quais las são as dores regiones y daquela região. comprender cuáles Minha son los provocação, problemas en eu aquella diria, región. tanto Mi que estamos em curso, provocación, né? a ver, Vamos estamos sair aqui trabajando de en três eso. oficinas com a ENAP, Salimos com a ahora de indústria una de serie de grãos, com desafios para talleres construir con el esse modelo desafío de de plano construir de este ação dos modelo de estados plan de na acción de política. los Minha estados provocação en é: la tragam política. a Mi lente ao provincia debate, es con una observem a visión de lente de género. gênero nesse processo. As Observen esto federações de en el indústrias proceso. têm, Las por exemplo, federaciones de industria tienen, por nesse trabalho ejemplo, que fizemos, en ese trabajo que condições até para hicimos, las facilitar as dores condiciones ou para para essa hacer competência cuáles son las daqueles brechas de estados. competencia Traga de essa questão aquellos para a mesa, estados. para que nós possamos Hablemos pensar, de esto, Tati, para poder em um pensar portfólio de iniciativas, en projetos una cartera de alinhada às iniciativas y necessidades proyectos dessas alineada empreendedoras. a las necesidades de Aqui, estas emprendedoras. identidade é La fundamental. identidad es A fundamental en empreendedora, ela esto. La precisa emprendedora compreender necesita que o comércio exterior comprender é que el possível para comercio ela, exterior es porque a posible para linguagem está ella, adaptada àquilo que ela porque el compreende lenguaje se e adapta entende a lo como que ella prioridade. entiende Então, a como minha prioridad. provocação para os estados Entonces, é: mi tragam a provocación lente de es gênero, que né? Nós, tengan una como parte visión do de comitê, género, los estados, las como provincias convidados brasileñas. da Nosotros política, como faremos invitados essa para esta provocação, de que os política, estados tragam na sua construção a lente queremos de que los gênero. estados Temos muito trabalho a tengan fazer, não esta podemos parar, visión en su precisamos construcción. continuar Tenemos nessa mucho que perspectiva, hacer, tenemos Tati. que continuar con esta perspectiva, Patricia. Perfeito, Sara, obrigada. Muchas gracias, Sara. Gracias, Patricia. Hay algunos comentarios en el chat felicitando a Sara por su compromiso, su entusiasmo. También Cristian dice que, lo voy a decir en español, que sintió la falta de Ministerio de Relaciones Exteriores en la iniciativa de Mujeres Globales, dos herramientas en las que Itamaraty podría aportar: los comités de géneros en los acuerdos comerciales y los sectores de promoción comercial en los puestos en el exterior. También hay un posteo, un mensaje de Carla Fontana que dice que está muy interesada en participar en las redes de apoyo. Y después tenemos
un mensaje de Sandra Rebousas, perdón, que dice que para la definición de indicadores se encuentra interesante el intercambio de experiencias en las metodologías que los órganos y entidades están utilizando para definir el criterio de empresa liderada por mujeres, así como Apex hizo en un primer momento con el Miriki. La evolución de las metodologías es natural y el acompañamiento en red de esta evolución es fundamental. Solo una sugerencia, dice. Después, Poliana Carvalho nos dice que es una excelente propuesta de construcción de indicadores de impacto y que es necesario avanzar. Sí. Muchas gracias, Verónica, por la oportunidad. Les agradezco su participación. Tomé nota de todos los comentarios y tal vez Medic y Alvid les diría que tenemos que pensar en las metodologías y en los indicadores y diciéndole al BID tal vez actualizar el estudio global donde se miró cuáles son las necesidades de las empresas latinoamericanas con relación a la internacionalización. Es un estudio antiguo, creo que es del 2011, 2010, pero que podría, por ejemplo, tener una visión de género, un abordaje de género de los nuevos modelos de negocios después de la pandemia, ¿no? El e-commerce, la parte de inteligencia artificial en los negocios. Les agradezco una vez más la oportunidad y el espacio para provocarlos, para contribuir mejor con Brasil y con todos nosotros. Muchísimas gracias, Sara, y tomamos nota de tu sugerencia. Le vamos a dar la palabra ahora a Cristian Aquino Bonomo. Brevemente les presento a Cristian, es diplomática con 20 años de experiencia en las áreas de economía, financiera y consular. Actualmente es cónsul general adjunta de Brasil en Londres y directora de comunicación de la Asociación de Mujeres Diplomáticas Brasileñas. Fue cónsul general adjunta de Brasil en la Guayana Francesa, asesora de la Cámara de Comercio Exterior y jefa y subjefa de sectores y divisiones económicos y financieros en la Embajada de Brasil en Washington y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tiene una licenciatura en Derecho de la Universidad Católica de Salvador de Bahía, un MBA en la Universidad de Bridgeport en Connecticut, una maestría en diplomacia del Instituto Río Branco y especializaciones en comercio internacional en Harvard y en Georgetown, y en liderazgo femenino de la Universidad de Columbia. También es autora de artículos sobre comercio y género, área en la que fue negociadora en representación de Brasil. Adelante, Cristian. Obrigadíssima, Verônica e colegas da Esplanada, do MIDIC, por essa oportunidade. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Muchísimas gracias por estar aquí con todos ustedes. Agradezco la oportunidad. También estoy de vacaciones y yo creo que interrumpo mis vacaciones con mucho placer, con mucho gusto para hablar de este tema. Voy a hablar de una perspectiva histórica primero, en la primera pantalla, simplemente para decirles que a lo largo de las últimas décadas hubo varios acuerdos internacionales en los cuales la perspectiva de género, igualdad o equidad de género fueron transferidas y aparecieron los acuerdos, especialmente en el ámbito político y más recientemente en el ámbito económico y en el ámbito comercial. Esta presentación está en español porque yo hice esta presentación en una oportunidad, creo que hace 3 semanas, sobre este tema y también invitada por el BID Intal en un evento para Chile. Así que pido disculpas por el español, pero nosotros los brasileños que estamos, creo que podemos seguir entender lo que está diciendo en las pantallas. Y yo veo que hay colegas también de Argentina
y de otros países del Mercosur. Y esto va a facilitar nuestra presentación en español. Entonces, tuvimos una serie de conferencias, Naciones Unidas, OEA, y todos esos compromisos internacionales y políticos internacionales fueron migrando al área comercial. Y hay un gran divisor de aguas que fue inicialmente, de manera muy sutil, una declaración ministerial durante la ronda de Doha hecha por la OMC, pero en 2017, en la conferencia de la OMC que ocurrió en Buenos Aires, se firmó una declaración de la OMC sobre comercio y género. Vamos a la próxima. Creo que uno de los objetivos, si damos un paso atrás, cuando dijo, volviendo a lo que dijeron Lara y Sara, por supuesto no quiero que ustedes sean feministas. Estoy hablando, no, acá hay hombres, así que me parecería buenísimo si fueran feministas, porque estamos hablando de la igualdad de las mujeres en cuanto a obligaciones y derechos. Pero como somos mujeres plurales, los feminismos también son plurales. Entonces, acá tengo una perspectiva más liberal, que es la que entiende que la igualdad entre hombres y mujeres no es solamente una cuestión social, es una cuestión económica. Y esta perspectiva liberal es la que va a incorporarse en la agenda comercial, o sea, incorporar a las mujeres en el mercado de trabajo, incorporar a mujeres en empresas exportadoras y en el comercio internacional. No es una cuestión de caridad, no es una cuestión social, es una cuestión económica, y eso va a generar renta, empleos, oportunidades, negocios, o sea, renta para el país que lo vaya a ejecutar. A partir de esta perspectiva liberal y con estudios, no es Cris ni Lara lo que está diciendo, lo que lo está diciendo, ¿quién lo dice? Lo dice, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que sostiene que el comercio internacional va a impulsar la igualdad de género y de desarrollo. Y estoy dando información de junio del 2023. Y también hay estudios de otros organismos internacionales con el mismo mensaje. Este estudio reciente que fue hecho entre el Banco Mundial y la OMC, Mujeres y Comercio, el rol del comercio en la promoción de la equidad de género, nos lo demuestra. O sea, que es a través del comercio internacional que uno puede generar un aumento en los salarios de las mujeres que están en el comercio internacional y reducir la brecha salarial que existe entre las mujeres y los hombres. Vamos a la próxima. También estoy hablando de un estudio reciente antes de la declaración de la OMC en el mismo año. Y aquí tenemos el sector privado. No es solamente los organismos internacionales. Vemos, por ejemplo, que hay consultoras como McKinsey Global Institute que indican que si avanzamos en la agenda de igualdad de género, podemos generar 12 billones de dólares en la economía mundial, que es el crecimiento del PBI. O sea que no tiene sentido que nosotros, como mitad de la fuerza de trabajo, la mitad de la población, estemos o tengamos, mejor dicho, números muy achatados e insignificantes, tanto en la composición de la fuerza de trabajo y la diferencia salarial dentro de ese desagregado, como en lo que se refiere al liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, también estamos hablando de distintos sectores y los ponemos a todos. Entonces, tenemos mujeres muy competentes
inclusive en el caso de Brasil, con un nivel educativo mayor que los hombres. Y yo no puedo hablar de los otros países, pero yo me arriesgaré a decir que es la misma fotografía. Los años de escolaridad de las mujeres es mayor que la de los hombres y aún así tiene salarios menores y no se candidatea a puestos de jefatura. Y eso se ve también en el exterior, sea la mujer líder o funcionaria de una empresa que está en el comercio exterior, o sea la mujer una negociadora, una diplomática, una analista del comercio exterior, etcétera. O sea, es importante incorporar más mujeres al mercado de trabajo y que ocupen cargos de liderazgo. En el caso del gobierno, debería tener una representatividad democrática, que no es ese 50% de la población quiere tener el 50% de los cargos de jefatura. Eso es absolutamente democrático. La próxima. Entonces, ¿qué es lo que los estudios de organismos internacionales y las consultorías nos muestran? Que cuanto más mujeres se incorporan al mercado de trabajo, más desarrollo y mayor PIB. Esa es la visión liberal. Son números y contra los números no hay nada que argumentar. Yo creo que quiero que todas las personas salgan de aquí con esta idea bien clara. Hay que incorporar más mujeres, eso no es caridad ni inserción social, es una cuestión económica y comercial. Y respecto a lo que dijo Lara, el hecho de las empresas exportadoras pagan más, pagan mejor, pagan en moneda fuerte, en dólares. Entonces, si invertimos en empresas de mujeres y son empresas exportadoras, mejor aún, porque el salario va a ser mayor y va a haber más renta. Entonces, más mujeres en el comercio exterior, por ejemplo, el caso de las políticas públicas, quien es hacedor de políticas como yo, por ejemplo, negociadora, diplomática, analista de comercio exterior. Una de las perspectivas, entonces, una de las maneras de alcanzarlo es negociar acuerdos en el que haya cláusulas de comercio y género. Por eso hay que negociar acuerdos o capítulos o cláusulas que tengan la perspectiva del comercio y el género, dentro de esta perspectiva liberal. Acá les presento un testimonio de diciembre del 2017 en el que firmamos la Declaración de Buenos Aires, que tenía que ver con el comercio y empoderamiento económico de las mujeres. Y aparece en la redacción que deberíamos incorporar en acuerdos comerciales o que ya se estaba debatiendo. No nos olvidemos que Chile y Uruguay fueron pioneros en América Latina, en América del Sur, fueron pioneros en incorporar capítulos de comercio y género, los primeros en el mundo en realidad, que fueron negociados por Uruguay y por Chile. Pero algunas de las expresiones que vemos en la Declaración de Buenos Aires, algunas de estas nuevas nociones van a ser profundizados en los acuerdos comerciales nuevos en los capítulos de comercio y género, que procuran el empoderamiento económico, la eliminación de barreras, el ingreso de mujeres en el comercio exterior, catapultar, hacer que las empresas lideradas por mujeres sean más maduras y que puedan exportar más y mejor para más mercados y con mayor volumen, precisamente para generar más empleo, entrar en un círculo virtuoso y contratar más mujeres. Y hago un paréntesis. Recordemos que nosotros llevamos 20 años de lo que se denomina Bolsa Familia, que es una subvención del gobierno brasileño a las familias, que tiene su sesgo. Entonces, no es una cosa tan nueva. Esta subvención a la familia, tenemos una tarjeta de crédito que se da específicamente a la mujer, a la jefa de familia, a la mujer con dinero en 60 reales, 300 reales, dependiendo de la formación de la familia, pero básicamente el valor debe ser utilizado para alimentación, compra de material escolar y en contrapartida los hijos tienen que ser vacunados y cumplir con la escuela. Y ahora vemos que hay generación de médicos, ingenieros, médicas que declaran
Mi papá, mi mamá, mi familia recibió esta subvención. Mi mamá recibió la Bolsa Familia cuando se separó de mi papá y fue a través de este registro único de esta subvención que yo pude terminar la escuela pública y luego accedí a una universidad o al UNI o a otro programa para ingresar en la universidad. Entonces, estamos hablando de la primera generación que es producto de esta subvención que ya tiene ingenieros, médicas, etcétera. Entonces, conclusión, funciona. Si funciona para lo que les acabo de presentar, también funciona para el comercio exterior. Entonces, el ministerio, el MEDIC, tiene que profundizar estas herramientas y me encantó la sugerencia de Lara que hay que ampliar los criterios del estudio de las mujeres exterior. También me gustó la idea de Sara en cuanto a hacer 2 veces por año la investigación y creo que también tendría que hacerlo junto con los colegas de Mercosur, de manera de que podríamos tener un diagnóstico regional. La OMC identificó que hay 109 acuerdos comerciales con cláusulas o capítulos dedicados al género. En el caso de los 109 miembros de la OMC firmaron esta declaración. Ya son múltiples acuerdos con cláusulas de género y capítulos de comercio y género. Seguimos con la próxima pantalla. Quiero marcar la diferencia entre cláusulas de género y capítulos de comercio y género por el otro lado. Vamos a la próxima. Gracias, Lara. Entonces, hay capítulos de comercio y género. Tenemos uno dentro del acuerdo comercial específico para comercio y género. Y cuando hablamos de cláusula, estamos hablando cláusulas que contienen un artículo o una serie de artículos de otros, por ejemplo, con otros artículos como compras gubernamentales, comercio electrónico, etcétera, donde hay una cláusula de género. Una excepción, por ejemplo, puede ser el caso de compras gubernamentales para privilegiar las compras de empresas lideradas por mujeres o una cláusula para definir expresamente que cualquier reglamentación en esa área no podrá discriminar entre hombres y mujeres, propiedad intelectual, comercio electrónico, etcétera. Entonces es importante señalar esa diferencia entre estas dos esferas. Entonces, hay una divisoria de aguas que es comercio y género firmado en el mundo. Como les dije, el primer capítulo fue firmado en 2016 y entró en vigencia en diciembre del 2018. Son 6 artículos, contempla actividades conjuntas, tiene un plan de trabajo con metas a ser alcanzadas, intercambio de ideas e iniciativas tanto en el sector público como en el privado entre los dos países. Y fue un ejemplo, inclusive para Brasil. Nosotros nos quedamos atentos, yo estaba en CAMEX en ese momento, entonces quiero saludar a esta institución que tanto quiero, no solamente Itamaraty, porque yo pasé 2 años en CAMEX, en el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, el MEDIC, y tengo mucho cariño por el MEDIC y los colegas de CAMEX. En esta época comenzamos a mirar este aspecto y pensamos que fue muy interesante, ¿no? El acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos mostraba que había una previsión de un capítulo de comercio y género. Entonces, estaban apareciendo acuerdos de comercio y género, cláusulas, por todos lados. No queríamos quedarnos afuera. El próximo, por favor. El primer capítulo que conseguimos negociar, firmar y que ya está en vigor fue justamente nuestro acuerdo con Chile. En realidad era un acuerdo de cooperación económica que ya había sido firmado anteriormente y fue modernizado en el 2018. Fue negociado en un tiempo récord entre fines del 2016 hasta comienzos del 18
un poquito más de un año. Son 7 artículos. Tiene previsión de actividades conjuntas, también un plan de trabajo para poder ver el inicio, el medio y el final y seguir el desarrollo de estas iniciativas. Y recientemente hubo una primera reunión este año. La próxima, por favor, vemos una imagen de los colegas y las colegas reunidos presencialmente y remotamente. El equipo chileno presencial y en la pantalla vemos al equipo brasileño. Ahora, en mayo de este año se hizo esta primera reunión. Yo había escrito en el chat que es algo de lo que yo sugiero, porque la SEBRAE, CNAPEX, tienen una serie de programas, como Sara ya habló brillantemente, y creo que sería muy interesante que esto pudiera ser intercambiado con los países con los cuales tenemos acuerdos y cláusulas de comercio y género, porque es así que vamos a mejorar, perfeccionar nuestras políticas públicas, compartiendo nuestra experiencia y conociendo las experiencias de otros países, de nuestros vecinos, para aprovechar políticas públicas e iniciativas que funcionaron y que pueden catapultar nuestro desarrollo aquí en Brasil. El siguiente, hay otros acuerdos en negociación en los cuales hay una cláusula de comercio y género, un capítulo de comercio y género. Es el caso del acuerdo Mercosur-Canadá. El capítulo de comercio y género del acuerdo Mercosur-Canadá ya fue finalizado. También participé de la negociación, pero el acuerdo todavía no está cerrado como un todo. Y hay una innovación aquí. Fuimos aprendiendo, negociando, observando y también conversando con los colegas del sector privado. Eso fue lo que dijeron Sara y Lara. Es fundamental, no sirve hacer política pública lejos de aquel que está operando en comercio exterior. Entonces tenemos que entender cuáles son los obstáculos y cómo superarlos. Para ser negociadores efectivos, tenemos que tener una escucha activa y creo que hicimos esto en el acuerdo Mercosur-Canadá. No puedo spoilear, ¿no? Porque el acuerdo todavía no es público, pero puedo decirles que hay un artículo innovador que busca captar recursos de organismos internacionales para programas de mentoría, de capacitación y de apoyo a mujeres en el comercio exterior. Inclusive el BID puede ser uno de ellos, quién sabe, cuando entre en vigencia. Voy terminando mi presentación, les dejo mi contacto. Anoté algunas cosas que fueron presentadas por Sara o Lara que me gustaría comentar o agregar. La cuestión de que nuestras exportadoras, nuestras empresas lideradas por mujeres deben estar muy afiladas en la formación de precios y saber que el consumidor europeo quiere pagar el premium. Yo ya estuve en Ginebra, en Londres. De hecho, el consumidor quiere pagar más caro por un producto fabricado por mujeres, un producto fabricado con material sustentable. Si se puede combinar estas dos cosas, mejor todavía. Es importante entonces preparar y hacer que las empresas brasileñas maduren en este sentido. Creo que es fundamental que el negociador y la negociadora estén atentos a saber cuáles son los sectores en los que hay mayor participación de mujeres, tanto como consumidoras como empresarias, que es el caso de maquillaje, perfumería, etcétera, y tienen aranceles altísimos, ¿no? Tenemos que disminuirlos. Estoy de acuerdo plenamente. Para darles un ejemplo concreto que me pasó en el Itamaraty, tuvimos una reunión con el canciller Figueiredo en el 2014 para la construcción del Comité de Derechos para Personas con Deficiencias. Y él dijo, pero ¿cómo la sensibilidad? La accesibilidad, nuestros baños no tienen accesibilidad. Yo formé un gran equipo en la administración para ver si había jabón,
puerta, bidet, agua, una serie de cosas, pero no se fijaron en la accesibilidad. Entonces le pregunté, ¿hay alguien en su equipo con deficiencia? Él me dijo que no. ¿Hay alguien que sea madre o padre de una persona con deficiencia? Él dijo que no. Ah, entonces el lente, así como tenemos el lente de género, de raza y otras lentes, deben enfocarse en las políticas públicas. Y con mucha alegría les digo que el Itamaraty creó 4 comités para el diálogo con la administración, uno de género, uno de raza, uno de personas con deficiencia y otro para derechos LGBTQ+. Hay países en los que la homosexualidad todavía es un crimen, es un delito. Por ejemplo, un diplomático gay no puede llevar a su compañero a ese país. Personas con deficiencia lo mismo. Hay países que todavía las excluyen, segregan, ¿no? Todo esto debe ser considerado internamente, pero también externamente cuando estamos negociando. Otro ejemplo en comercio exterior. Productos de accesibilidad para personas con deficiencia. Hay talleres adaptados, sillas de ruedas, una serie de productos para personas con deficiencia. Pero nadie pensaba, se comercializa en el comercio exterior, claro. Esto hace una diferencia para el consumidor en Brasil. Si el consumidor tiene varias opciones y los aranceles son más bajos, esa persona con deficiencia va a tener acceso a estos productos de una manera más barata porque va a haber más competitividad. En el Comité de Personas con Deficiencias, en el Itamaraty, se presentó a los negociadores brasileños un acuerdo Mercosur-Canadá. Esperamos que cuando entre en vigor, todos los productos de accesibilidad tengan arancel cero, el primer viernes de arancel cero. Esperamos que esta práctica se adopte en otros acuerdos también. A ver, se acabó mi tiempo, estoy a disposición. Una última noticia, también creamos una alta representante para género. Otros países aquí presentes también lo hicieron. En el Itamaraty también hay ahora una ministra de segunda clase que es Vanessa Doud, que está en el gabinete del ministro de Estado, que ve la cuestión de género interna y externamente, tanto para la política externa como interna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Muy interesante tu presentación. No sé si hay alguna pregunta. Acá veo aplausos. Y siguiendo si tienen alguna pregunta, algún comentario, estamos sobre la hora, pero estamos abiertos a escucharlos. Mayra tiene una mano levantada. Olá, Verônica. Bom dia. Adelante. Bom dia, Verônica e todas as Buen colegas e día, todos os colegas que estão Verónica, presentes y aqui. a todos Eu los acho que só presentes aproveitando aquí. então essa Solo oportunidade, quiero Verônica, aprovechar la oportunidad, estamos participando Verónica. de uma equipe, né, da Estamos Apex Brasil, participando que en un foi equipo de Apex mencionado, Brasil né, que em fue alguns momentos pelas mencionado colegas, en diferentes sobre a momentos por las democratização colegas. Agradecerle a Sara desse especialmente por tema, haber né, de planteado comércio este tema de exterior no comercio Brasil, y a género en perspectiva de Brasil, mulheres e la negócios perspectiva del internacionais. programa de mujeres E aí de negocios destacar esse internacionales y cuidado, né? destacar A que gente de tem hecho esse objetivo tenemos este de objetivo desenvolver as de ações desarrollar las em acciones parceria e, né, e foram en dados esses conjunto exemplos. y se Hoje a dieron Apex Brasil tem o ejemplos. programa Elas El Exportam, o programa programa Ellas Mulheres Exportan, el Globais. programa Mujeres E chama a atenção Globales. que, para Llama la além desses atención que programas que a más gente tem allá de estos apoiado com os nossos programas que parceiros, apoyamos a gente en também tem nuestras desenvolvido asociaciones, también ações desarrollamos específicas. acciones Recentemente tivemos, específicas. né, uma rodada de Recientemente negócios hicimos una rueda de negocios específica para empresas lideradas por específica mulheres. para E empresas lideradas também, por Verônica, mujeres y destacar también, uma Verónica, parceria muito destacar importante, que una né, asociación do muy programa Mulheres e Negócios importante Internacionais del é o próprio programa BID. E a Mujeres en gente Negocios tem uma Internacionales es experiência el propio única BID. Tuvimos una de rica integração e de experiencia de participação ao integración. programa Challenge. Tanto se esfuerza en Inclusive, el programa conseguimos ampliar en el que aí um conseguimos forte, ampliar uma con muchos representação esfuerzos maior de una empresas representación mayor de brasileiras empresas no Challenge, brasileñas né? en el E também já Challenger. aproveitar e
Y también aprovechar y felicitar al BID por esta iniciativa y metodología de trabajo. Cristiani, creo que tuvimos la oportunidad inicial de ayudar al debate, al acercamiento, a la construcción del plan de trabajo. Creo que el acuerdo con Chile fue muy destacado. Un aspecto de él fue la implementación del capítulo y del plan de trabajo. Para hacer una entrega objetiva, quería comentarles que las diferentes colegas ya mencionaron la importancia de la investigación, de los índices. Tenemos en este programa de Mujeres y Negocios Internacionales un frente de equipo dedicado a pensar esta perspectiva. Estamos estudiando internamente nuestra base, haciendo análisis con desagregación de datos. Verónica, solo para aprovechar la oportunidad y quiero agradecer a Patricia que estemos aquí participando y al mismo tiempo poder complementar con algunas informaciones con respecto del programa Mujeres de Negocios Internacionales. Muchas gracias. Solo una palabra, creo que Apex se mencionó muchísimas veces aquí, ¿no? Tiene un papel muy importante. El programa Mujeres y Negocios Internacionales es un trabajo increíblemente interesante. Creo que es algo que podemos poner en discusión en los grupos de trabajo de comercio y género. Estamos creando. Sería bueno tener más tiempo para mostrar más detalles e iniciativas como esta, ¿no? Muchas gracias, Mayra, por haber hablado de esto.